Hola, esto es Noticias Telemundo Ahora. Seguimos en cobertura especial desde la Convención Nacional Demócrata. Soy Damián Bonmatí, del otro lado del celular está Iris Castro. Minuto a minuto va aumentando la expectativa, también la energía en este United Arena de Chicago. Estamos cerca de la delegación de Connecticut y de Puerto Rico. Quizás eso explica el ritmo que veíamos hace unos minutos. Hoy con varios elementos clave en la agenda del día que van a ver aquí gratis en español y en vivo en Noticias Telemundo Ahora. Mucha expectativa con los Obama. Va a haber discurso de los Obama en horario de máxima audiencia. Primero va a hablar la ex primera dama Michelle Obama, después el expresidente Barack Obama. Contaban fuentes demócratas a NBC que la relación entre Barack Obama y Kamala Harris era bastante distante por años. No tenían una relación particularmente concreta, pero que en las últimas semanas ha habido un acercamiento. Sabemos que tardaron varios días los Obama en mostrar el apoyo a Kamala Harris, pero luego publicaron un video en el que se escenificaba ese apoyo tan esencial de los Obama. Y sí sabemos que en las últimas semanas Obama y Kamala Harris han estado más cercanos, han estado platicando. De hecho, el expresidente ha aconsejado, ha enviado tips, consejos a Kamala Harris para esta contienda presidencial. Y en cuanto a los discursos, sabemos que hablarán de lo que está en juego en esta elección. Quieren resaltar a los demócratas y a los votantes independientes que no hay nada garantizado en esta elección, nada hablando de un triunfo de Kamala Harris, y también van a insistir en la amenaza que según ellos representa Donald Trump para el país y para la democracia. Esos son dos discursos claves de esta noche. Un tercero va a ser Jack Inhofe, el segundo caballero, el esposo de Kamala Harris, que va a estar hablando. Ha anticipado que va a presentar a Estados Unidos a una Kamala Harris que no conocemos, y a quien lo va a presentar a él va a ser su hijo Cole, a través de un video, el hijo de Jack Inhofe. Ha habido algunos discursos, va a haber más en esta noche aquí en Noticias Telemundo Ahora. Y también, ya que escuchan Stephanie Grisham, ese va a ser otro de los grandes temas de la noche. Republicanos que apoyan a Kamala Harris. Ella fue secretaria de prensa en la administración Trump, pero dice que quería venir a hablar aquí, porque dice que su trabajo con Trump le demostró que él es una amenaza para la democracia. También va a estar entre las presentadoras de la noche Ana Navarro, la comentarista política que por años fue comentarista republicana, pero primero se mostró muy crítica con Donald Trump en elecciones pasadas y ahora ha mostrado su apoyo total a Kamala Harris, una persona con una ideología cercana a los conservadores que se ha movido hacia los demócratas, como también esta ex portavoz del gobierno de Trump. Y otro momento clave que vivimos aquí en Noticias Telemundo Ahora hoy es ese roll call, esa votación estado a estado, que esta vez de manera histórica, excepcional, va a ser simbólico, porque los demócratas ya votaron virtualmente a Kamala Harris como su aspirante a la presidencia hace 2 semanas, virtualmente, porque no querían poner en juego la posibilidad de estar en la boleta en Ohio. Así que este es el ambiente aquí en los pasillos y en el piso de la Convención Nacional Demócrata. Estamos en cobertura especial en Noticias Telemundo Ahora. Seguimos con más. I have a request, please. This camera is a film, 110 years old, capturing the images. If there's a slight movement in the hall, not only you will be blurred, the person behind you also will be blurred. I would appreciate if everyone, please, wherever you are, regarding your seat or somewhere else, stand still, look into the camera in the center platform of the press,
And hold your hands in the front, please. Do not move. The camera is going to start in about 22 seconds. Please do not move. There are some moving in the hall. Please, wherever you are, stay right there. You're going to make other people glare. Please hold it right there. I greatly appreciate that. You're digital right now. Please do not move. There's some movement, please stay right where you are. Right there, sir, please keep your hands down. I appreciate that. This is your photo. I'm moving, damn it! Here goes the real camera. And please do not move. It's an extremely sensitive camera. Thank you. Please hold. You can see this photograph at democraticphotos.com. 48 hours. I congratulate all of you. Thank you for your attention. Delegates and guests, please put on your wristbands at your seats. I'm gonna just count y'all off. Here we go. Knock it down.
Noticias Telemundo ahora. Hemos venido hasta la delegación de Texas. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Celina Vázquez, ¿De dónde viene Celina? de Arlington, Texas. Ahí cerquita de Dallas, ¿no? Sí, cerquita de Dallas. Y es delegada. Soy delegada nacional. ¡Qué emoción! Estoy tan contenta. Mi niño de 16 años, que está en la high school, está contento porque yo estoy aquí representándolo a él y a nuestra comunidad. Está orgulloso su hijo. Sí, muy orgulloso porque él sabe que es un sacrificio que yo esté aquí fuera de la compañía de mi familia y pues tuvimos que recaudar fondos para que yo venga. Wow. Porque cuesta varios, miles de dólares. Y ¿Cuánto recaudaron? $3,000 para yo poder venir a estar aquí en los hoteles, para comer y para disfrutarme y para poder dar mi voto para Kamala Harris, porque estamos orgullosos de ella en la comunidad hispana, porque ella va a pelear por nosotros. Y aquí está en el United Center. ¿Cómo se siente? ¡Ay, no lo puedo creer! No lo puedo creer. Es como un sueño, como un sueño. Soy hija de padres inmigrantes. Mis padres vinieron de México. Yo soy México-americana. Y para poder estar aquí siendo parte de ser estadounidense con nuestra democracia. Y que bien habla el español usted. Ay, gracias, pues soy maestra. Tengo que ser líder en la comunidad. Estoy contenta porque como madre y persona que cuida a mi mamá, ella necesita el seguro social. Estoy aquí porque yo sé que Kamala Harris va a pelear por el seguro social de nuestras personas de la tercera edad. ¿Estaba usted igual de animada cuando Joe Biden era el candidato o algo ha cambiado aquí? Definitivamente algo ha cambiado. Yo soy latina, soy católica, soy guadalupana en mi iglesia y pues como Kamala Harris es mujer, ella me entiende un poquito más, yo creo. Ella entiende por lo que tenemos que luchar como madres, como trabajadoras, como profesionistas. Oiga, hablan del momento de Kamala Harris porque las encuestas la están posicionando mejor que a Joe Biden, pero hay un punto cuando uno mira las encuestas así detalladamente en el que Donald Trump sigue fuerte, que es en inmigración y frontera. Usted que es de Texas, ¿qué le falta a los demócratas para que la gente crean que son los que deben confiar en temas de inmigración y frontera? Yo estoy muy contenta porque yo sé que Kamala Harris y los demócratas representan los valores de la comunidad hispana. Ellos van a proteger a las familias. Por ejemplo, nosotros sabemos que necesitamos reforma migratoria primeramente. Y segundo, sabemos que nuestros jóvenes, los DACA students, los jóvenes que vienen aquí de México o de otros países, que vienen a estudiar y trabajar duro y que no conocen a México. Se vinieron de 2, 3, 4, 5 años y por todo menos los papeles legales son americanos y creen en los valores de los Estados Unidos, que es la democracia, la oportunidad y que de cualquier persona puede hacer su sueño realidad. Mis padres, mi mamá secretaria y criada y mi papá trabajó en una factoría y trabajaron muy duro. Y en una generación, yo y mis hermanos asistimos a las universidades con mucho esfuerzo, sacando préstamos en mi familia yo soy success story. Yo he formado y soy profesionista y soy algo importante y grande. Oiga, desde otros estados se suele ver a Texas. Bueno, Texas es un lugar republicano y ya no hay otra. Pero usted está aquí con muchos otros. ¿Qué le falta a Texas para volverse en Purple State, ¿no? Que le llaman. No somos republicanos, somos la mayoría hispanos y latinos. Lo que nos falta es registrar a nuestros jóvenes y que salgan a votar, que ellos entiendan que la persona que está corriendo para ser presidente primeramente es criminal y no nos quiere, no quiere a la gente hispana, es racista y él ha dicho que va a hacer roundups que... ¿Usted está en política? Pues veo las noticias, leo el periódico y
Pues vivo en mi comunidad, y trabajo y escucho. Silena, un placer. Gracias por estar en Noticias Telemundo ahora. Thank you. Can I take a Thank you. picture with Of you, course. please? Pursuant to our convention rules, we will now proceed with the celebratory roll De call acuerdo vote a for las the reglas de la Democratic convención, Party's candidate vamos a for the hacer ahora la 47th votación President of ceremonial the United States para of America. elegir a la candidata para ser la 47ª presidenta de los Estados Unidos de América. As a reminder, our Un recordatorio. nomination was made official on Nuestra August 6th nominación se upon the oficializó el 6 de agosto certification of the virtual después de la roll call. certificación This de la roll call votación will virtual. reflect those results. Esto The va a chair reflejar of esos each resultados. delegation or their designee La presidencia de will cada report its delegación o su delegation's designado voting results for the reportará los presidential resultados nomination. de esa delegación para la Pursuant nominación to the presidencial. rules, De the acuerdo roll con las call will reglas, follow the alphabetical order of the vamos a states, seguir el with the orden District of alfabético Columbia de los and Puerto estados Rico, the con el Distrito de territories, Columbia y Puerto and Rico, Democrats abroad, los territorios treated as states for the y los purposes demócratas of the en el extranjero, alphabetical roll call. tratados como un estado para Delegates, los efectos are you de esta ready? votación. ¿Están listos, delegados? No los escucho. Ladies and gentlemen, my name is DJ Cassidy, and I'd like to welcome you all to the Democratic National Convention roll call. Now we're going to pass the mic from state to state so that all our voices are heard all around the nation. But first, let me pass it back to Secretary Ray to get the celebration started. Alabama, how do you cast your votes? Alabama passes. Delaware, how do you cast your Alabama votes? pasa. Delaware. On behalf of the great state of Delaware, En nombre del gran estado de Delaware, 46th hogar President of the de United States, nuestro querido Joseph Robinette cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos, es nuestro honor dar nuestros 34 votos para la próxima presidenta de los Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris. Thank you, Delaware. Alabama, Gracias, Delaware. cast your votes. En una carta desde la cárcel de Birmingham, el Dr. King escribió que el progreso no era inevitable. Hay que luchar por ello. Hay que ganárselo. Kamala Harris va a proteger el legado y el progreso que hemos logrado con nuestros antecesores y ella lo va a hacer avanzar, va a salvaguardar nuestra libertad para votar, aprobando la ley del derecho al voto John Lewis. Ella va a votar por libertad y oportunidad y va a desarrollar una economía que funcione para todos. Así que desde Huntsville a Mobile, desde las ciudades históricas de Birmingham, Montgomery y Selma, para la gente que nos dio la ley de los derechos civiles, el orgulloso estado de Alabama da 56 votos para la primera mujer negra como presidenta de los Estados Unidos de América, Kamala Harris. Y el próximo vicepresidente, Tim Walz. Alaska, how do you cast your vote? Alaska's motto is North El lema de Alaska es norte y hacia el futuro. Y eso es exactamente lo que representan Kamala Harris y Tim Walz. Un futuro lleno de oportunidades para todos. Como maestra, como sindicalista y una orgullosa mujer negra, es un honor para mí dar los 19 delegados de Alaska para la próxima presidenta de estos Estados Unidos, Kamala Harris.
American Samoa, how do you cast your vote? En la Samoa estadounidense, la fe, el servicio y la comunidad lo son todo. Es por eso que damos 10 votos a nuestra próxima presidenta Kamala Harris. Now, once again, my name is DJ Cassidy, and this is the DNC roll call. So let's pass the mic around the nation. Buenas tardes. Arizona, how do you cast your vote? Buenas tardes. From the Grand Canyon state of Arizona. The future of Desde the Arizona, el estado del Gran Cañón, el futuro del Partido Demócrata, electing Democrats up donde hemos estado llevando a cabo el peso político. Nuestra coalición se enorgullece de aportar 85 votos para Kamala Harris. Arkansas, how do you cast your vote? On behalf of the great state of En nombre del gran estado de Arkansas, American legends, hogar de leyendas estadounidenses como Johnny Cash y la hermana Rosetta Sparks, trailblazing civil de rights leaders, los líderes pioneros de los derechos civiles, and the Daisy Little Rock Bates Nine, y los 9 de Little Rock, y el hogar of President de nacimiento Jefferson Clinton, del presidente William Jefferson Clinton, who inspired all of us. quien nos ha inspirado a todos Arkansas casts our desde un vote lugar llamado Hope, for Vice President Arkansas. Kamala Vota Harris por and Governor Tim Walz. la vicepresidenta Kamala Harris y el gobernador Tim Walz. California, how do you cast your vote? Mr. Secretary, Señor secretario, state of California el gran estado de California passes at this time. pasa en este momento. California passes. Colorado, how do you cast your vote? Mr. Secretary, in Señor Colorado, secretario, we climb mountains. en Colorado sabemos cómo escalar montañas y nos vamos a asegurar que Kamala Harris y Tim Walz ganen estas elecciones. Orgullosamente votamos por Kamala Harris. Connecticut, how do you cast your vote? Connecticut, the Constitution state. Connecticut, el estado de la Constitución, hogar de los motores de propulsión a chorro de los Huskies, de Keith Richards. Votamos esta noche 73 votos y un voto presente para la primera mujer presidenta de los Estados Unidos de América, Kamala Harris. Now we're passing the mic all around the world tonight. So let's join together. Here we go, here we go, here we go. Let's go! Democrats abroad, how do you cast your vote? Los demócratas en el extranjero. Democrats abroad. Señor secretario, los demócratas en el extranjero representan a millones de estadounidenses que viven en el extranjero, entre de todos los 50 estados y el Distrito de Columbia. Ciudadanos que votan se pueden registrar y pedir una boleta de votación. En nombre de nuestra vasta y diversa comunidad, aportamos 21 votos a favor de Kamala Harris.
District of Columbia. How do you cast your vote? Nosotros somos Washington, D.C., hogar de 700.000 estadounidenses, donde millones han estado, donde el Dr. King estuvo y donde en enero del 2025 vamos a presenciar la juramentación de la presidenta Kamala Harris. Sabemos que Kamala Harris va a votar por nuestras libertades y nosotros vamos a trabajar juntos para que Washington, D.C. sea el 51º estado de la nación. El Distrito de Columbia orgullosamente aporta 51 votos para la próxima presidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Florida, how do you cast your vote? Florida is worth fighting for. Florida merece la pena luchar, por eso estamos luchando contra el Proyecto 2025 y el extremismo republicano. No vamos a retroceder y aportamos 4 votos presentes y 243 votos del gran estado de la Florida para la primera presidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Georgia, how do you cast your vote? Ladies and gentlemen, we are here tonight to officially nominate Kamala Harris for president. Five, get loud, another round of shots. DNC, turn out for what? Turn out for what? Hey, turn out for what? Yeah, turn out for what? Let's go, let's go. Turn out for what? Hey, everybody get your hands up. Hey, everybody get your hands up. Hey, everybody get your hands up. Now, say, we're not going back. We're not going back. We're not going back. We're not going back. VP Harris, coming to wall. VP Harris, giving a wall. Hey. Mr. Secretary, the South Señor secretario, I'm Congresswoman Nikema Williams, chairwoman of the Democratic Party of Georgia. soy la presidenta del Partido Demócrata de Georgia, el hogar del presidente Jimmy Carter, la cuna del movimiento de los derechos civiles donde luchamos por nuestra libertad. El extremismo trató de silenciar nuestras voces, haciendo más difícil votar. Pero vamos a llevar a Kamala Harris a la Casa Blanca y ella va a luchar por nuestra libertad para votar, nuestra libertad reproductiva y nuestra libertad para prosperar. En ese espíritu, Georgia aporta 123 votos para la próxima presidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Guam, how do you cast your vote? Soy la gobernadora Nu Young, la primera mujer gobernadora de nuestra hermosa isla de Guam. El hogar de la población indígena Chamorro. Y el lugar donde comienza el día para los Estados Unidos. Y orgullosamente
Aportamos 12 votos para la primera mujer presidenta de los Estados Unidos de América. ¡Viva Kamala! Aloha, Hawaii. How do you cast your Saludos, vote? Hawái. America, thank you all for loving Hawaii. Gracias a todos por amar a Hawái. El espíritu de Aloha es actuar con amor y generosidad. Hawái fue el primer estado en legalizar el aborto. Our state was the first to ratify Nuestro the estado fue el ERA. primero en ratificar. Our state was the first to pass Fue el universal primero healthcare for en all, aprobar targeting 100% renewable atención energy. y cuidado de salud universal. Our state is the birthplace Nuestro of estado Barack Obama. es la cuna de Barack Obama. Our state shares the values of Kamala Nuestro estado Harris comparte and los valores de presents Kamala Harris y votes aportamos 23 6 votes votos for Kamala como Harris. presentes y 23 votos para Kamala Harris, la primera mujer presidenta. Idaho, how do you cast your vote? Republicans ripped away our reproductive freedoms. Los republicanos nos arrebataron nuestra libertad reproductiva, pero nosotros lo vamos a recuperar. Por primera vez en décadas estamos compitiendo en todos los distritos electorales y no vamos a dar marcha atrás. Idaho aporta 27 votos para Kamala Harris. Ladies and gentlemen, today is a celebration of democracy, a celebration of freedom, a celebration of future. Chicago, are you ready? Our convention host, Illinois, how do you cast Nuestros your anfitriones en la convención, Illinois, ¿cuál es su voto? Secretario, los demócratas de Illinois, estamos haciendo el trabajo para ganar en noviembre. Y orgullosamente quiero presentarles a mi compañero en esta lucha, mi gobernador, J.B. Pritzker. The great state of Illinois. El gran estado de Illinois, Great state, home el estado de las praderas, including President Barack hogar de 4 presidentes, incluyendo el presidente Barack Obama, birthplace of skyscrapers and the adopted home el primer lugar con of rascacielos y la Superman, cuna adoptiva de Superman, the cornerstone of the Midwest Blue Wall, la piedra angular first state de la to pared ratify azul the del 13th centro del país, Amendment, el primer estado en ratificar la enmienda que acabó con la esclavitud and the 19th Amendment y granting la women the 19ª right to enmienda vote. dándole a las mujeres el derecho a votar. Illinois casts one Illinois vote president, aporta un voto como presente 176 y votes 176 for the votos President of the para United States, la primera future presidenta de los Madam Estados President Unidos, Kamala la futura señora presidenta Kamala Harris. Indiana, how do you cast your vote? Indiana, su voto. Indiana, welcome me into its heart. Indiana Indiana welcomed me into its heart as soon as I married Christine Harrell from Rolling Prairie. Indiana me recibió en su corazón cuando me casé. Antes de eso viví en Hawkins, o antes de que estuviera en la Universidad de Notre Dame. I want what's best for Indiana, and that means
quiero lo mejor para Indiana y eso significa elegir a Kamala Harris, la primera mujer presidenta de los Estados Unidos de América. En nombre del gran estado Hoosier, la sede de las 500 millas de Indianápolis, la cuna de Michael Jackson, de Mary Bass, de David Letterman, Indiana aporta 86 delegados para Kamala Harris y Tim Walz, próxima presidenta y vicepresidente. Iowa, how do you cast your vote? Thank you, Mr. Secretary. Gracias, señor secretario. Corn state of Iowa, El estado de Iowa, el estado que lanzó a Barack Obama en la ruta para la presidencia, el estado que le ha dado prioridad a la educación y el estado que aporta alimentos y combustible para el mundo, tiene un voto ausente y 45 votos para la próxima presidenta de los Estados Unidos de América, Kamala Harris. Kansas, how do you cast your vote? I can't hear. Hello, delegates from the Saludos, delegados. Desde el centro del país, el estado de Kansas, donde nuestros agricultores alimentan al país, donde elegimos a mujeres que gobiernan. Orgullosamente aporto 39 votos para la primera mujer negra presidenta, Kamala Harris. The Commonwealth of Kentucky, how do you La cast mancomunidad your de vote? Kentucky. Desde 2021, el gobierno Biden-Harris ha respondido a la mancomunidad de Kentucky y hoy estamos aquí para apoyar a la vicepresidenta Harris. Con este gobierno hemos roto todos los récords en inversión del sector privado, exportaciones, turismo, salarios y nuevos empleos. Juntos estamos construyendo las dos plantas más grandes de producción de baterías en el mundo y tenemos el mayor centro de reciclaje que haya visto el mundo. Orgullosamente, 56 votos para la próxima presidenta de los Estados Unidos de América, Kamala Harris. Louisiana, how do you cast your votes? Greetings from Louisiana. Saludos desde Luisiana. Mr. Secretary. Señor secretario, Wendell Pierce and I'm a soy proud Wendell son of Pierce Louisiana. y soy un orgulloso hijo de Luisiana. It's about family and I'm surrounded by my Luisiana family, the delegates of es un Louisiana. estado de familia. Estoy rodeado por familia, los delegados de Luisiana y por nuestro gran congresista Troy Cotton. Luisiana está votando en favor de nuestra democracia y en aras de una unión más perfecta. Y como resultado de eso, de extremo a extremo del estado, nada puede ser más característico del jazz que la democracia, de la forma en que lo hacemos en Nueva Orleans. Y por eso estoy aquí,
para aportar mi voto personal para la próxima presidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Y ahora, el líder de nuestro partido, el señor Randall Gaines. El gran estado de Luisiana, un estado que representa los principios y el espíritu de la esperanza y la resiliencia, igual que Kamala Harris. El gran estado de Luisiana aporta un voto como presente y 47 votos para la próxima presidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Ladies and gentlemen, we're halfway there. Are you ready? Here we go, here we go. Let's go, let's go, let's go. Next up is Maine. Maine, how do you cast your vote? Mr. Chair, great state of Maine. Señor presidente, el gran estado de Maine, hogar del activismo en defensa del ambiente de George Mitchell. Feliz cumpleaños, George. El estado donde el sol se levanta por primera vez en nuestra nación, donde cada día abrimos un nuevo día con un corazón abierto y lleno de amor al país. Vamos a luchar para restablecer nuestros derechos y proteger el ambiente para generaciones futuras. Donde va Maine, va la nación. Orgullosamente, Maine aporta 30 votos para nuestra próxima presidenta, Kamala Harris. Maryland, how do you cast your vote? We are Maryland! Somos Maryland. And we represent Maryland Y representamos el pasado y el presente, la grandeza de Estados Unidos. Somos el lugar de nacimiento de Harriet Tubman. Somos la cuna de Thurgood Marshall. Somos la cuna de Frederick Douglass. Somos el lugar donde los soldados defendieron nuestra libertad en Baltimore y en Antietam, y el hogar de miles de veteranos que hacen vida en Maryland. Y esta comunidad de patriotas orgullosamente deposita sus votos para la próxima presidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. The Commonwealth of Massachusetts, how do you cast your vote? Mr. Secretary, Señor secretario, el pueblo de Massachusetts sabe lo que es hacer historia. La primera escuela pública, la primera biblioteca pública, no prohibimos libros, con atención de la salud para todos, y donde comenzó nuestra revolución. Y vamos a hacer historia una vez más, con todo orgullo. Señor secretario, Massachusetts aporta 116 votos para Kamala D. Harris para el cargo de presidenta de los Estados Unidos. Michigan, how do you cast your vote? Good evening from the Great Lakes State. I'm Buenas Michigan noches. Democratic Party Chair Lavora Barnes. Soy la presidenta del Partido Demócrata de Michigan. Michigan tiene una historia increíble. Nosotros edificamos la clase media. Estamos logrando resultados en Michigan. Lo hicimos en 2022. Por primera vez en 40 años,
lideramos nuestra Cámara de Representantes. Soy la gobernadora Gretchen Whitmer. Nosotros protegemos las libertades. Nosotros rescatamos la manufactura y sabemos cómo ganar. Y votando en conjunto, tenemos 3 votos presentes y 125 votos para nuestra próxima presidenta Kamala Harris. Minnesota, how do you cast your vote? Señor secretario, el gran estado de Minnesota, hogar, la cuna del presidente Hubert Humphrey, del vicepresidente Walter Mondale y el próximo vicepresidente de los Estados Unidos, Tim Walz. Pasamos. Minnesota passes. Mississippi, how do you cast your vote? Mr. Secretary, I'm Señor State Chair secretario, Shane Taylor from the home of Magnolias and Mockingbirds. desde el hogar de las Magnolias, del gran estado de Mississippi, desde las riberas del río Mississippi, donde tenemos héroes como Merle Hamer y Denny D. Thompson. Con mucha alegría, Mississippi aporta 40 votos para nuestra futura presidenta, la señora Kamala Harris. Tonight is a celebration of love, a celebration of life. So let the celebration continue. Missouri, how do you cast your vote? Mr. Secretary, I'm Russ Señor Carnahan, secretario, chairman of the Missouri Democrats. We're home soy el to presidente de los Super Bowl demócratas champion Kansas de City Missouri, Chiefs, hogar de los Chiefs de Kansas City, home to common sense leaders like President Truman. una de líderes con sentido común como el presidente Trump, los senadores We will McCaskill, fire Callahan, Josh Hawley and hire Marine veteran Lucas y hogar de veteranos. Voters will reclaim reproductive freedom. Vamos a rescatar las libertades reproductivas. Kamala Harris ha traído esperanza al país y orgullosamente tenemos 2 votos como presentes y 68 votos para Kamala Harris y nuestro amigo Tim Walz. Montana, how do you cast your vote? Nosotros, los delegados del orgulloso estado de Montana, en nombre de el país con el cielo despejado, el último lugar grandioso de los Estados Unidos, con orgullo por la belleza de nuestra tierra y decididos a protegerla para generaciones futuras, nosotros, que enviamos la primera mujer al Congreso, orgullosamente aportamos 24 votos de nuestros delegados para llevar la primera mujer a la Casa Blanca, Kamala Harris. Nebraska, how do you cast your vote? Nebraska, una de 4 naciones tribales, Standing Bear y Willa Cather, y Tim Walz, And the quality of life capital of the
y la capital de calidad de vida del país, Lincoln, la capital de la nación Husker, y donde los sindicatos están reconstruyendo la nación. En Omaha vamos a proteger la tendencia azul. Estamos listos y Nebraska orgullosamente aporta 34 votos para Kamala Harris y Tim Walz. Nevada, how do you cast your vote? Como sobreviviente del más cruento tiroteo en la historia del país, voto por Kamala Harris porque Estados Unidos está clamando por una lucha contra la violencia armada. No podemos seguir teniendo niños víctimas de rifles de asalto. No podemos seguir con familias destruidas. Como vicepresidenta, ella va a encabezar la primera ley significativa sobre el control de armas en 30 años. Nevada está apoyando a Kamala Harris para librar esta batalla. Nevada es el estado más diverso del país, la cuna de nuestro gran senador Harry Reid, la única latina que haya servido en el Senado, Catherine Cortez Masto, y somos la primera legislatura con mayoría de mujeres. Como la primera presidenta negra de la delegación de Nevada, 48 votos para la próxima presidenta de los Estados Unidos de América, Kamala Harris. New Hampshire, how do you cast your vote? Buenas noches. Soy Joan Delto, de un gran estado, hogar de la primera elección primaria del país, New Hampshire, donde somos fuertes, orgullosamente, de todas las mujeres en nuestro estado que se han comprometido a edificar un futuro de oportunidad y abrir el camino para todos nosotros. Ahora tengo el placer de dejarles con nuestra delegada Oriana Monsour. El estado de vivir libre o morir, New Hampshire, aporta 34 votos para la primera mujer negra, la primera mujer de ascendencia del sudeste asiático. Today we come together as one nation, under one groove. Nothing can stop us now. So no matter who you are, no matter where you are, represent your state with pride as we unite for the future. New Jersey, how do you cast your vote? Everybody, I'm Governor Phil Murphy. Soy el gobernador Phil Murphy. We're from Jersey, baby. Somos de Jersey. En nuestro gran estado, protegemos los derechos de las mujeres, proteger a las comunidades vulnerables. A eso nos referimos cuando hablamos del estado jardín. Soy Joy Perrella, soy presidente de este gran estado. Orgullosamente apoyo a Kamala Harris y a Tim Walz por su apoyo a la comunidad LGBTQ. Es hora de pasar la página con Trump. Soy Leroy Jones,
presidente de la Comisión Demócrata de Nueva Jersey. La cuna de la gran Whitney Houston. Nuestros delegados tienen 2 votos presentes y 142 votos a favor de Kamala Harris para presidenta de los Estados Unidos de América. Cuando luchamos, ganamos. New Mexico. How do you cast your vote? Buenas noches! Chair Jessica Velasquez here with our delegates from the Estamos aquí con nuestros delegados desde la tierra de Encanto, el gran estado de Nuevo México, donde vivimos bajo nuestros valores familiares, respetamos a las mujeres, amamos nuestra tierra, nuestra agua, nuestros cielos, nuestro Chile y nuestros atardeceres. Orgullosamente aportamos 45 votos a favor de Kamala Harris y Tim Walz. New York. How do you cast your vote? Mr. Secretary, Señor secretario, soy Andrew Garrido del gran estado de Nueva York. Los sindicatos no solamente construyeron el Empire State, construyeron la clase media del país. Y es por eso que tengo tanto orgullo de presentarles al gobernador del mayor estado con sindicatos del país, la gobernadora Kathy Hochul. Soy la gobernadora del estado más grande que haya existido. Somos neoyorquinos, acostúmbrense. La cuna del movimiento de los derechos civiles de las mujeres. Al lugar de nacimiento de la comunidad LGBTQ, Stonewall. De la cuna del movimiento de justicia ambiental. La cuna del movimiento sindical. No solamente somos la cuna de grandes movimientos, somos también la cuna de Shirley Chisholm, de Geraldine Ferraro, y somos el hogar de Hillary Clinton. Y es por eso que como gobernadora de Nueva York, orgullosamente aporto 298 votos para que Kamala Harris sea la primera mujer presidenta de los Estados Unidos de América. North Carolina. How do you cast your vote? Soy Anderson Clayton. Tengo el honor de servir como la presidenta más joven de un partido en este país. Carolina del Norte es el hogar de Hamilton, del gobernador Tim Hunt, del doctor William Farber. Nosotros representamos el Nuevo Sur. Nos enorgullece hacerlo una vez más este año, eligiendo a Justin Allison Rigg, Wesley Harris, Anita Alt y a todos los demás. Nos vamos a asegurar de votar por los demócratas y también que estén en el corazón y la mente de la gente de Carolina del Norte
tiene 131 votos que aportar a la fenomenal Kamala Harris. North Dakota, how do you cast your vote? Mr. Secretary, Señor secretario, Democrats of North Dakota, los the demócratas de Peace Dakota Garden del State, Norte, are proud to cast el our estado de los Jardines de la Paz, 17 votes for Vice aportamos President 17 Kamala votos para la Harris vicepresidenta and the Kamala best leader Harris we could ever hope to have, y Governor el Tim mejor Walz, vecino que uno for pueda tener, el President gobernador and Tim Vice Walz, President para of the United presidenta y States of vicepresidente de los America. Estados Unidos de América. So now, ladies and gentlemen, my name is DJ Cassidy. This is the DNC Roll Call, and tonight, your voice is the future. Northern Mariana Islands, how do you cast your vote? Hafaday, Tiro, and hello, everyone. Saludos a todos. We are the Northern Mariana Islands, Somos where las our Islas customs, Marianas our del Norte, culture, our land, donde and nuestras our costumbres, oceans culturas, breathe nuestra life tierra y into our océanos people. le dan The vida a earth is nuestra not red gente. or blue. The earth La is tierra sick and no we tiene must partido, la protect tierra it. está enferma y debemos protegerla. Home to some of the living legends in celestial Somos navigation, el and to lugar some de of the leyendas de la friendliest navegación people in the celestial Pacific. y de la gente más We cordial are del the blue Pacífico. waves of the Pacific, and we are proud Somos to la ola cast azul del all Pacífico y 11 votes orgullosamente for our MVP, aportamos 11 Kamala votos Harris. para Viva Kamala Harris. Harris. Viva Harris Walz. Okay. Ohio, how do you cast your vote? Mr. Secretary, Ohio Señor secretario, Ohio sabe cómo hacer historia. Pusimos su nombre en la luna y somos la cuna de la AFL-CIO. Nosotros consagramos el derecho al aborto en nuestra Constitución y vamos a llevar a Sherbrooke nuevamente al Senado. Como la primera mujer que encabeza a los demócratas de Ohio, orgullosamente contribuyo con nuestros votos para la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. Señor secretario, un voto presente y 142 votos para Kamala Harris y Tim Walz. Oklahoma, how do you cast your vote? Hello from Oklahoma, where we Saludos fight for desde the future for Oklahoma. all Oklahomans to be Luchemos por el proud of. futuro The future where que working llene de orgullo a nuestra families población, thrive, donde las our familias diversity is our trabajadoras puedan strength, prosperar, nuestra diversidad es and nuestra our values fortaleza like freedom, equality, y nuestros and valores opportunity como la libertad, puts us igualdad y la ahead and makes oportunidad Oklahoma proud. nos ponen a We la cast vanguardia our y nos 36 llenan de votes orgullo. for Kamala 36 Harris votos and a favor de Tim Kamala Walz. Harris y Tim Walz. Oregon, how do you cast your vote? From the first state in the nation to hold a presidential election El primer with all estado de la men nación voting, Oregon is proud con elecciones universales por correo, in America. donde nos enorgullecemos de proteger el derecho al voto en los Estados Unidos. From the heart of the beautiful Pacific Northwest, Y Oregon protects desde our planet and el fights for noroeste del país, LGBTQ donde equality. luchamos por la igualdad de la comunidad LGBTQ,
donde pensamos que los derechos reproductivos son derechos humanos. Oregon aporta 78 votos para Kamala Harris. The Commonwealth of Pennsylvania. How do you cast your vote? Let's go, Pennsylvania. Let's go. My name is Mayor DeJuan Walker. Soy DeJuan Walker, Beaver County. My city is a city of desde el legends. condado de Beaver. The only high school in Mi ciudad es una ciudad de with 3 Hall leyendas. of Famers. La primera secundaria del país con 3 miembros del Salón de la Fama. I wanted to do better. Yo quería que me fuera mejor que mi hermana, a quien la mataron hace 15 años. He sido alcalde de esta ciudad por 15 años y estoy agradecido de la oportunidad de guiar a mi ciudad por el estado. Dios los bendiga a todos aquí. Amo a mi estado. Gracias. Soy el gobernador Josh Shapiro. Gobernador de la Mancomunidad de Pensilvania, la cuna de la democracia, la cuna de la libertad, la mejor de todas las mancomunidades, y juntos Pensilvania contribuye con 178 votos para la próxima señora presidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y el vicepresidente Tim Walz. Puerto Rico. How do you cast your vote? Buenas noches. Puerto Rico, a U.S. territory known as the Commonwealth Puerto Rico. of Puerto Rico. La Mancomunidad de Puerto Rico, territorio de los Estados Unidos y el próximo estado de los Estados Unidos, aportamos 60 votos Mujer afroamericana de ascendencia asiática y caribeña que será presidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. ¡Viva Kamala! TNC, let's go! Roll call, keep it coming now. Roll call, keep it coming now. Roll call, keep it coming now. 1, 2, 1, 2, 3, let's go! Rhode Island. How do you cast your vote? I am Joe Shikachi, Speaker of the Rhode Soy House. Josh Hettis. We have a smallest state, but we Somos have el the estado más biggest pequeño, ideas. pero tenemos las ideas más grandes. First wind farm, Somos historic act on el climate. hogar de la primera granja eólica del país y seguimos siendo líderes en sustentabilidad y en vivienda. Nuestro estado orgullosamente tiene un voto como presente y 34 votos para la próxima presidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. South Carolina. How do you cast your vote? I'm Crystal Spain. Soy Christopher Ray. I'm Crystal Spain, chair of the South Carolina Democratic Soy la presidenta del Partido Demócrata de Carolina del Sur. Saludos desde el gran estado, donde somos la cuna del presidente de la Convención Nacional Demócrata, campeonales de baloncesto. Soy la senadora Brand Matthews, una de las recipiendarias del premio al coraje. Hemos combatido las prohibiciones del aborto en Carolina del Sur.
Kamala ha demostrado que tiene el coraje para luchar y va a luchar por todos los estadounidenses. Carolina del Sur no va a dar marcha atrás. Estamos avanzando en derechos reproductivos, en derecho al voto, en contra de los crímenes de odio. Vamos a irnos con una fiscal y no con un malhechor. Es por eso que nuestros 65 delegados orgullosamente los aportamos a favor de Kamala Harris. South Dakota, how do you cast your vote? En el lenguaje Lakota, esto es un saludo. Con un corazón lleno de felicidad en el espíritu de mi estado, soy Chanty Redes y quiero decir que mi pueblo está aquí representado. Estamos todos aquí. Y les voy a decir lo que va a significar para mí una presidencia de Kamala Harris. Para mi comunidad y mis amigos, más oportunidades, mejores trabajos, mejor acceso al cuidado de la salud y a una educación de calidad. Es el futuro que merecemos y que vamos a ganar el 5 de noviembre cuando elijamos a Kamala Harris. Gracias, señor secretario. El estado de Dakota del Sur orgullosamente está participando en este momento histórico en el país. Nos sentimos orgullosos de nuestros agricultores y celebramos 9 naciones tribales y sus increíbles culturas, donde la belleza natural se ve desde el río Sioux hasta Mount Rushmore. Dakota del Sur se honra en aportar 20 votos para la vicepresidenta Kamala Harris, quien pronto será conocida como señora presidenta. Tennessee, how do you cast your votes? Mr. Secretary, the great state of Tennessee. Señor secretario, el gran estado de Tennessee, cuna del rock and roll, hogar de 5 universidades tradicionalmente negras y el estado que le dio a las mujeres el derecho a votar. Desde Memphis hasta Mountain City, donde luchemos por la justicia con amor, en un estado que sigue siendo fuerte, donde nos queremos librar de la violencia armada, donde las mujeres tengan el derecho a elegir, donde la gente trabajadora tenga acceso a oportunidades económicas, un movimiento donde aquellos que han sido empujados a la periferia vuelvan al centro de este movimiento, donde los que han caído se puedan levantar. Y nosotros en Tennessee creemos que la justicia se va a imponer. Y es por eso que orgullosamente somos el primer estado de la Unión que aporta a todos sus delegados a favor de Kamala de Harris. 72 votos para la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, Kamala de Harris. Texas, how do you cast your vote? Hello, Chicago. Saludos, Chicago. Corpus Christi, Texas, home of Selena Vengo de Corpus Christi, Texas, en la cuna de Selena Quintanilla, de Cecil Richards. Es un orgullo estar aquí representando una tradición tejana. Mi difunta madre, Ann Richards, gobernadora de Texas, y de otra gran heroína de Texas. Soy Kate Cox. Estoy orgullosa de ser una madre. Tengo 2 hijos hermosos y mi esposo y yo
Siempre quisimos un tercer bebé. Cuando quedé embarazada, nos dijeron que nuestro bebé nunca sobreviviría y que sin un aborto arriesgaría futuros embarazos. A Trump no le importó y por su prohibición tuve que huir de mi hogar. No hay nada a favor de la familia con esta prohibición. No hay nada a favor de la vida. A dejar que las mujeres sufran o mueran. Hoy, debido a que encontré una forma de tener atención para un aborto, estoy embarazada una vez más. Y mi bebé va a nacer en enero, justo a tiempo, para ver a Kamala Harris juramentada como presidenta de los Estados Unidos. Señor secretario, soy Gilberto Hinojosa, presidente del Partido Demócrata de Texas. En el estado que tiene 40 votos electorales en nombre de 30 millones de estadounidenses. Texas tiene 3 votos presentes y 263 votos a favor de la libertad y del futuro. Con la próxima presidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Utah, how do you cast your vote? Utah, home of 8 tribal nations. Utah es una de 8 naciones tribales, la encrucijada del país, la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, el estado de más rápido crecimiento en el país y un estado de contienda política. Señor secretario, con orgullo aportamos 34 votos para la vicepresidenta Kamala Harris. Vermont, how do you cast your vote? Vermont knows the value of public education. Vermont sabe el valor de la educación pública. Our congresswoman, Nuestra congresista es una educadora. and in 1777 we were the Y en first state to 1777 place fuimos el public primer estado education in our constitution. que consagró en su constitución la educación pública. Como alguien con dificultades de aprendizaje, sé cuál es el valor de invertir en cada niño. Nos enorgullece vivir en Vermont y aportamos nuestros votos para Kamala Harris porque no vamos a dar marcha atrás. The U.S. Virgin Islands, how do you cast your vote? Mr. Secretary, Señor secretario, to call the Virgin Islands of the United nos States enorgullece ser las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, un lugar de resistencia y de libertad, la cuna de Alexander Hamilton, la primera rebelión contra la esclavitud en el hemisferio occidental. Orgullosamente celebramos a una candidata con ascendencia caribeña, el lugar donde se levanta el sol por primera vez en el país, el lugar donde pasa vacaciones el presidente Joe Biden. Estamos comprometidos con pasión a votar por la próxima presidenta de los Estados Unidos. 13 votos para Kamala Harris. The Commonwealth of Virginia, how do you cast your vote? Mr. Secretary, Señor secretario, Mr. Secretary, the Commonwealth of Virginia, la Mancomunidad de Virginia, orgullosamente representada por el senador Mark Warner y el senador Tim Kaine, en la Cámara de Representantes, con nuestros miembros en el Congreso, con la mayoría en la Asamblea General,
Nos sentimos orgullosos de tener la representación de 25,000 trabajadores, en su mayoría sindicalizados, que construyen la libertad, construyendo portaaviones y submarinos. Virginia, de este año vamos a llevar a Tim Kaine de vuelta al Senado de los Estados Unidos. La mancomunidad de Virginia orgullosamente aporta todos sus 119 votos para la presidenta Kamala Harris. Washington, how do you cast your vote? De las praderas de nuestro estado a las icónicas aguas de Washington, orgullosamente somos parte de la barrera azul. Soy la primera mujer que encabeza nuestro partido y tenemos 191 votos para la vicepresidenta Kamala Harris. West Virginia, how do you cast your vote? Soy Jean Evansmore. Tengo 83 años de edad y soy la mayor de las delegadas de Virginia Occidental. La mayoría de la gente de mi edad que yo conozco está pasando tiempo con sus nietos o están viajando. Pero yo estoy aquí, preparada y lista para luchar. Porque yo no voy a dejar que todo aquello por lo que he luchado sea arrebatado por Donald Trump. Soy Catherine Fraser. Tengo 18 años de edad y soy la delegada más joven de Virginia Occidental. Estoy lista para luchar porque no voy a dejar que mis libertades y mi futuro sean arrebatados por Donald Trump. Y por eso orgullosamente aportamos los 24 delegados de Virginia Occidental para la próxima presidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Ladies and gentlemen, my name is DJ Cassidy. Now, are you ready? My home state of Wisconsin. Mi estado, Wisconsin. Thank you, Badger Jason Ray, for all your good work. Muchísimas gracias por todo tu trabajo. As a proud governor of the great state of Wisconsin, Con orgullo como gobernador del gran estado de Wisconsin, la cuna de los Green Bay Packers, el hogar de los Walking Troyers Milwaukee Bucks, as well as U.S. Senator, our best U.S. Senator, y Tammy Baldwin, de Tammy Baldwin and our great congressional folks, Gwen Moore and Mark Pocan. y de Gwen Moore y Mike Pocan. I'm here because I'm Estoy aquí as hell porque to announce that Wisconsin me llena de orgullo anunciar que Wisconsin tiene un voto presente y 94 votos got me going here. Former Wisconsinite, former a, state. Oh my God. a
caray. 94 votos. Paciencia, voy a llegar. 94 votos para el próximo vicepresidente y la futura presidenta de los Estados Unidos de América, Kamala Harris. Señor secretario, delegados, soy barbudo y es un honor representar al gran estado de Wyoming. Primer estado y territorio de la nación que ha reconocido el derecho de las mujeres a votar, y el estado que eligió a Nellie Kelly Rush, nuestra primera mujer gobernadora. Con ese legado en la mente y en el corazón, aportamos todos nuestros votos para la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. The great state of Minnesota. How do you cast your vote? Hello, Minnesota! Saludos, Minnesota. Soy Hans Storbeck y Tim Walz es mi vecino, entrenador y maestro. Siempre fue un gusto asistir a sus clases. Y ustedes saben que eso es raro en una secundaria. Nos abrió los ojos al mundo y nos enseñó a pensar en asuntos globales con respeto, curiosidad y con afinidad, hasta cuando estamos en desacuerdo. Pero además de ser un gran maestro, fue un gran amigo y vecino. De hecho, cuando estaba luchando como gobernador de nuestro estado, asistió al funeral de mi hermano. Él significa todo para mi familia. Siempre nos ha respondido y por eso sabemos que siempre va a respaldarlos a ustedes como vicepresidente. Thank you, Hans. Minnesota, let me hear you. Quiero escucharlos. There you go. 14 years in the National Football League taught me a lot about leadership. He aprendido mucho acerca del liderazgo. Un líder no puede ser egoísta. Tiene que velar por su equipo. El entrenador Walz es la persona más generosa que se puede tener. Ha guiado al estado con honestidad e integridad y en noviembre vamos a llevar a Tim Walz y a Kamala Harris a la Casa Blanca. Soy Amy Klobuchar, senadora del gran estado de Minnesota, donde casi todos votan. Y soy Tina Spear del gran estado de Minnesota. El hogar del próximo vicepresidente de los Estados Unidos, Tim Walz. Tenemos 10 votos presentes y 81 votos a favor de Kamala Harris y Tim Walz. The great state of California. How do you cast your vote? My name's Governor Gavin Newsom. Soy el gobernador Gavin Newsom. From the great state of Nancy Pelosi. Del gran estado de Nancy Pelosi. I come from a state like our
Vengo de un estado que, como nuestra nación, está lleno de soñadores e innovadores que se enorgullecen de estar a la vanguardia en el campo de las ideas. Tenemos el estado más diverso del mundo, la democracia más diversa del mundo. Y nos enorgullecemos de nuestra capacidad de vivir, avanzar y prosperar en conjunto en todos los emprendimientos. Pero lo que más nos llena de orgullo es que nosotros pensamos que el futuro nace en California. Y los demócratas, por más de 20 años, han tenido el privilegio de ver cómo se va conformando ese futuro. Con una estrella en la corte de Alameda, Kamala Harris. Yo vi a esa estrella luchando por la justicia criminal, racial, económica, social. Yo vi a esa estrella haciéndose más brillante como fiscal general de California, como senadora de los Estados Unidos y como vicepresidenta de los Estados Unidos de América. Kamala Harris siempre ha hecho lo correcto. Ha sido una paradigma de los derechos civiles, de los derechos de la comunidad LGBTQ, los derechos de las mujeres y las niñas. Así que es hora que los demócratas hagamos lo correcto, y es elegir a Kamala Harris como la próxima presidenta de los Estados Unidos de América. Orgullosamente aportamos 482 votos de California para la próxima presidenta Kamala Harris. Thank you to everyone who participated in our celebratory roll call. Delegates, please know how critical you are to this process. Quiero que sepan cuán cruciales son ustedes en este proceso. Governor, how are you? I'm good, thank you. ¿Cómo está, gobernador? Excited for the roll call? Very excited for the roll call. ¿Listo Very para excited esta for the votación? convention. Estamos muy emocionados por la convención y especialmente por los Estados Unidos de América. ¿Qué cambió después que Joe Biden se retiró de la contienda y Kamala Harris pasó a ser la candidata? Todo esto es cierto. Joe Biden ha sido un presidente transformador, uno de los presidentes de mayor impacto en todos los tiempos. Pero ahora tenemos un entusiasmo innegable. Kamala y Tim tienen un entusiasmo que solo se compara en mi experiencia con lo que ocurrió con Barack Obama en aquellos días. Y lo pueden sentir aquí. ¿Es esto algo pasajero o piensan que se va a mantener a lo largo de la campaña? Y lo pregunto porque no hemos visto a Kamala Harris confrontando entrevistas y debates. ¿Piensa que cuando podamos hacerle preguntas, este ímpetu que vemos en las encuestas pueda cambiar? No creo que sea así, realmente. Sé que ella les va a dar esas entrevistas que ustedes quieren, lo va a hacer. Ella tiene excelentes credenciales de política. Ella sabe sostenerse. Tim Walz es maravilloso y tengo plena confianza en que van a seguir siendo fuertes en los próximos 2 meses. Sabemos que Nueva Jersey tiene una importante comunidad latina. Yo he estado allí, he hablado y los he entrevistado. ¿Cuál es su mensaje para la comunidad latina en estas elecciones? Que participen, que voten, que crean en Kamala Harris y Tim Walz. Ellos van a defender los valores importantes para la comunidad latina, para todas, pero especialmente la comunidad latina. Y nuestro estado es uno de los de más rápido crecimiento en este sentido. Tiene una alta concentración de pequeños negocios. Es una parte importante de nuestra cultura.
educación a todos los niveles. Es una comunidad muy importante y sabemos que Tim Walz y Kamala Harris lo van a defender. Vemos ese ímpetu en las encuestas, pero también cuando analizamos las cifras, vemos que, por ejemplo, en inmigración y políticas fronterizas, Donald Trump usualmente tiene una posición más fuerte, que debería cambiar en el Partido Demócrata, temas de inmigración y seguridad fronteriza, para cambiar las percepciones. Necesitamos una reforma inmigratoria amplia y un grupo bipartidista de senadores trabajó con el gobierno Biden-Harris para hacer realidad esa reforma y estaba listo para ser aprobada, y Donald Trump descarriló el proceso porque esto socavaría sus intereses políticos. Necesitamos una reforma migratoria amplia y, como dijo el presidente anoche, a través de medidas ejecutivas, este problema en la frontera, aunque sigue siendo grave, ha mejorado bastante, pero necesitamos una reforma migratoria amplia que permita que trabajadores diestros vengan al país, que tengamos seguridad en la frontera y que Estados Unidos pueda seguir siendo el faro y referente del mundo. Pero en términos de acciones ejecutivas, hemos visto un cambio radical en las políticas de inmigración después de 3 años y medio. ¿Cree usted que esto es un reconocimiento que algo no estaba funcionando en esa política del gobierno Biden? Es difícil decirlo, pero francamente ellos fueron los que apoyaron esta resolución bipartidista histórica. Nuevamente el Congreso tiene esta responsabilidad año tras año. Así es, y el presidente Biden actuó por vía ejecutiva cuando se vio obligado a hacerlo. Y tengo la esperanza que después de estas elecciones el espíritu bipartidista resurja y podamos tener una reforma migratoria amplia en una ley promulgada por la presidenta Kamala Harris. Una última pregunta sobre el Congreso. El senador Menéndez ya no está en el Senado. ¿Es esto un alivio para usted después de lo ocurrido en el último mes? No es un alivio, es un final trágico de una dilatada carrera de servicio público. No debió ser así, pero así fue. Él fue condenado por un jurado. Eso es inescapable. Hemos encontrado una excelente solución provisional. Ahora, seriamente, Donald Trump y sus seguidores tildan a Kamala de comunista. Yo sé lo que es el comunismo. Yo huí del comunismo en Nicaragua cuando tenía 8 años. Y esto yo no lo tomo a la ligera. Y déjenme decirles qué es lo que hacen los dictadores comunistas. Y nunca es por un solo día. Atacan la libertad de prensa, a la que consideran enemigos del pueblo, como hace Ortega en Nicaragua. Ponen a familiares no calificados en puestos gubernamentales para que se puedan enriquecer, como hicieron los Castro en Cuba, y se niegan a aceptar elecciones legítimas cuando pierden e instan a la violencia para retener el poder, como está haciendo Maduro en este momento en Venezuela. Díganme ustedes, entonces, ¿algunas de esas cosas les suenan familiares? ¿Hay alguien postulándose a la presidencia que les recuerde eso? Bueno, no es Kamala Harris. Esa no es la nación que amamos. No es la tierra de la libertad. Anoche escuchamos al presidente Biden diciendo que amaba su trabajo, pero amaba más al país. Todos los estadounidenses tienen que amar al país primordialmente. Todos los estadounidenses tienen la obligación de poner a nuestro país primero. Al país por encima del partido, por encima de la ambición política, por encima de los hábitos. Y en estas elecciones, poner al país primero significa una sola cosa: votar por Kamala Harris. Y de eso se trata esta noche. De eso es de lo que vamos a hablar esta noche. Así que, ¿saben qué? Vamos a comenzar. Lancemos esta fiesta y pongámosla en marcha.
ayes are 50, the nays are 50. The Senate being equally divided, the Vice 50, President votes in the 50. affirmative and the La nomination is vicepresidenta vota confirmed. afirmativamente y se confirma la nominación. And the concurrent resolution as amended is La adopted. resolución, como ha sido enmendada, se adopta. The Vice President votes in the Como affirmative, and the vicepresidenta, motion to votó proceed is afirmativamente agreed to. y la moción es aprobada. On this vote, the yeas are En 50, esta votación, the nays are 50. The Senate 50 a being favor, equally 50 en divided, contra. the Vice Con el President Senado votes dividido, in la the vicepresidenta affirmative, vota and the bill afirmativamente as amended is y passed. la legislación es aprobada tal como ha sido enmendada. It is my honor to present the Golden Gap to Vice President Harris. Tengo el honor de brindarle este mazo dorado a la vicepresidenta Harris. Please welcome Senate Majority Leader and New York Senator Chuck Schumer. Everybody, wasn't that a great roll call? No fue una votación maravillosa. Now just let me hear you. Ahora déjenme escucharlos. President Kamala ¿Están Harris. listos para la presidenta Kamala Harris? Friends, we're here to talk about one thing. Estamos aquí para hablar de una cosa, del mañana, Better tomorrow y for cómo all edificar un Americans. mejor mañana para todos los This November, estadounidenses. we can choose a En brighter, noviembre a podemos fairer, optar a freer future. por un futuro más brillante, We más can justo y más relive libre, the dark night o podemos of revivir Trump's American esa carnage. oscura noche del gobierno de Trump en Only el one país. candidate will move America forward. Solo Kamala tenemos Harris. una candidata para avanzar, Kamala Harris. Vice President Harris has been the La best vicepresidenta partner Harris Senate Democrats ha sido la could mejor ever aliada de have los asked for. demócratas en el Senado. Under her and President Biden's leadership, Bajo su liderazgo y el del presidente Biden, los demócratas en el prescription Senado drug prices lograron bajar el precio de las medicinas recetadas y crearon millones de puestos de trabajo bien I remunerados. worked with Kamala Harris when she Yo was trabajé Senator con Kamala Harris. Harris cuando estaba en el Senado. Who was Yo vi fearless, a una líder who stood up for middle-class indomable families like the que defendió a one las familias she de was clase raised in, media, como aquella en la que ella focused on creció, things that quien really mattered. se concentra en las Helping cosas que parents realmente raise cuentan. their kids, Ayudar a los padres a safe levantar a sus neighborhoods, hijos, tener safe vecindarios schools, seguros, escuelas and seguras building an opportunity economy y that edificar una gives economía de everyone a shot oportunidad at the que le dé a American todos dream. la posibilidad de She alcanzar el will sueño lead America estadounidense. forward into a brighter future. Ella le va a dar al But país she un futuro más can't do it brillante, alone. She pero needs no lo a puede hacer sola. Democratic majority in the Necesita una Senate mayoría of the demócrata en United el Senado de States. los Estados Unidos. Now, my friends, 2 years ago, Hace 2 2 years años, ago, amigos míos, the naysayers said Senate Democrats should stood no chance algunos in the decían que los midterms. demócratas no iban a tener told them, opciones Just you en wait. mitad de periodo y les We're dije, gonna espérese, keep the Senate and vamos a maybe pick up retener a el seat or Senado two, and y that's exactly a lo what mejor happened. podremos conseguir 1 o 2 curules más, y eso fue lo que Ladies and ocurrió. gentlemen, my good Damas friends y at this caballeros, convention, I am mis telling amigos en esta all of you convención, now, we're gonna hold the les puedo decir a Senate todos again, que and we're vamos a poised to retener el pick up Senado seats. y nos encaminamos a conseguir más escaños. A Democratic majority to create good Una paying mayoría jobs demócrata at lower para costs. crear empleos bien remunerados con costos más bajos, para defender el derecho de las mujeres a elegir, para responderle a las comunidades. Nuestros senadores lo están haciendo, como Jackie Rosen, luchando por trenes de alta velocidad para Nevada, John Tester, buscando empleos de alta tecnología para Montana, y Bobby Casey, Sharon Grant, y Tammy Baldwin, y Martin Henry, preparando puentes en Pensilvania, y Ohio, y Wisconsin y Nuevo México. También tenemos candidatos excelentes, Rubén Gallegos,
Angela Olsenbrook, Andy Kim, Elisa Slotkin, Lisa Blunt, Colin Aldred, Debbie McCarcel-Powell. Y escuchen esto, más de la mitad de nuestros candidatos son candidatos de color. Estamos haciendo que el Senado se parezca a Estados Unidos. Comparemos eso con los republicanos en el Senado. Los republicanos en el Senado dicen que les importan las familias de clase media, pero votaron no sobre la expansión del crédito fiscal por hijos. Y J.D. Vance ni siquiera asistió a la votación. Los republicanos en el Senado dicen que les importa la frontera, pero votaron no en la legislación más fuerte sobre la materia en una década. Los republicanos dicen que les importa la libertad, pero votaron no sobre el derecho de las mujeres a elegir. No para salvaguardar la fertilización in vitro. No sobre la anticoncepción. Y eso es solo una muestra de su agenda extremista. ¿Es eso lo que queremos para el país? ¿Queremos un Senado republicano que esté en contra de las libertades reproductivas? ¿Queremos un Senado republicano que le recorte los impuestos a los millonarios, que favorezca a las farmacéuticas y a las petroleras? Bueno, entonces la decisión está en nuestras manos. Y voy a concluir con una nota personal. Como el funcionario elegido judío de más alto rango en la historia del país, quiero que mis nietos y todos los nietos jamás tengan que enfrentar discriminación por ser quienes son. Pero Donald Trump es alguien que está propagando estereotipos antisemitas y hasta invitó a un supremacista blanco a Mar-a-Lago. Y lamentablemente, sus prejuicios van en todas direcciones. Él alienta la islamofobia y prohibió el ingreso de musulmanes al país cuando era presidente. Esta noche, mis amigos, tengo este cuadro azul como una señal de antisemitismo contra el odio. Nuestros hijos y nuestros nietos, al margen de su raza, de su credo, de su género o familia, merecen algo mejor que esta masacre de Donald Trump en el país. ¿Están listos para asegurarse que Donald Trump jamás vuelva a estar cerca de la Casa Blanca? Vamos entonces a elegir a Kamala Harris, a Tim Walz y una mayoría demócrata en el Senado. Y mantengamos la antorcha de la libertad brillando para las generaciones por venir, rumbo a la victoria en noviembre. Together, we will build what I call an opportunity economy. I will take on the high costs that matter most to most Americans. Compare my plan with what Donald Trump intends to do. He wants to impose what is, in effect, a national sales tax on everyday products and basic necessities that we import from other countries. It will mean higher prices on just about every one of your daily needs. Donald Trump's plan would cost a typical family $3,900 a year. He wants to repeal the Affordable Care Act, which 45 million Americans rely on for health care. He plans to give billionaires massive tax cuts year after year, and he plans to cut corporate taxes by over $1 trillion. That if you want to know who someone cares about, look who they fight for. We capped the price of insulin at $35 a month and the total cost of prescription drugs at $2,000 a year for seniors. And just yesterday, we announced that we are lowering the price for 10 more life-saving drugs.
As president, I will work to build the housing we need, and by the end of my first term, we will end America's housing shortage by building 3 million new homes and rentals that are affordable for the middle class. More than 100 million Americans will get a tax cut by restoring the Earned Income Tax Credit and the Child Tax Credit, through which millions of Americans with children got to keep more of their hard-earned income. We will provide $6,000 in tax relief to families during the first year of a child's life. Now is the time to chart a new way forward. I will fight to give money back to working and middle-class Americans. Increase the security and stability financially of your family and expand opportunity for working and middle-class Americans. Please welcome Vermont Senator Bernie Sanders. Thank you. Gracias. Thank you. My fellow Americans, Conciudadanos, it is an honor. es un honor It is an honor to be with you tonight. estar hoy Because con we're ustedes laying the groundwork porque for estamos Kamala Harris sentando to los become cimientos para our que next Kamala president. Harris sea nuestra próxima presidenta. And let me Y tell you why permítanme that is decirles so important. por qué eso es tan importante. I want you all to remember Quiero que todos where we recuerden were 3.5 dónde years estábamos ago. hace 3 años y medio. We were in the midst of the worst Estábamos en public medio health de crisis la peor in crisis de 100 salud years. pública en 100 años and the worst economic downturn y since the Great la Depression. peor bajada económica desde la Gran Depresión. 3,000 Americans were 3.000 dying estadounidenses estaban muriendo every day, cada and día our hospitals were y overwhelmed nuestros hospitales with COVID patients. estaban agobiados con pacientes de All COVID. across the country, En todo el businesses were país, shutting down. los negocios estaban cerrando, Was soaring. el desempleo se había Workers were disparado, losing their health insurance. los Schools trabajadores were estaban closing. perdiendo State and city budgets sus were running out of money. seguros y los estados estaban quedándose sin dinero. La gente estaba siendo desalojada de sus casas. Había niños en Estados Unidos que estaban pasando hambre. That was the reality Esa era la realidad administration faced que heredó as they el entered gobierno the Oval Biden-Harris cuando entraron a la oficina nation oval. suffering, Una a nación nation frightened, que estaba and sufriendo, people looking que estaba to their atemorizada government for y donde la support. gente esperaba And apoyo within de su 2 gobierno. months of taking Y office, a 2 meses de haber our asumido sus government cargos, did nuestro respond. gobierno respondió. We passed the American Rescue Plan, Aprobamos which el plan de provided rescate para Estados Unidos $1,400 for que every man, estableció woman, and child in the $1,400 working para class. cada hombre, mujer y niño de We la clase extended trabajadora. and expanded benefits for the Ampliamos los unemployed. beneficios para los desempleados. We provided emergency assistance for Brindamos small asistencia de businesses emergencia to stay para open. los pequeños negocios para que pudieran seguir We operando. guaranteed healthcare coverage Garantizamos to cobertura tens of médica millions of para Americans decenas de millones de through one of the estadounidenses largest expansions a of través de una de las Medicaid mayores in expansiones history. del Medicaid en la historia. We provided rent relief and mortgage Nosotros assistance, le dimos which alivio prevented tenants con la vivienda y and con el homeowners arrendamiento from being evicted. para que no se desalojara de sus viviendas a los arrendatarios. For hungry Establecimos children programas de and the emergencia elderly, para la alimentación de and los niños y los protected the ancianos pensions y of protegimos millions las of union pensiones workers de and millones de trabajadores retirees sindicalizados y from de being jubilados slashed by up to para que no fueran
recortadas hasta en un 65%. Y por cierto, recortamos la pobreza infantil en casi 40% con la ampliación de un crédito fiscal por hijo. Gracias, presidente Biden. Gracias, vicepresidenta Harris. Gracias al Congreso Demócrata. Ahora, digo todo esto no para volver a vivir esos tiempos difíciles, sino para remarcar un punto muy simple. Cuando existe la voluntad política, el gobierno puede responderle de manera efectiva a la población de nuestro país. Y ahora tenemos que invocar esa voluntad una vez más, porque muchos de nuestros compatriotas están sufriendo cada día para simplemente sobrevivir, para poner comida en la mesa, para pagar el arrendamiento y para recibir el cuidado médico que necesitan. Hermanos y hermanas, lo fundamental es que necesitamos una economía que funcione para todos nosotros, no solo para los multimillonarios. Conciudadanos, cuando el 60% de nuestra población vive de cheque en cheque, los que están en el 1% de la cima jamás les había ido tan bien. Y estos oligarcas nos dicen que no tenemos que imponerle gravámenes fiscales a los ricos, que no debemos enfrentar la especulación con los precios, que no debemos ampliar el Medicare para que cubra tratamiento dental, de audiología y de visión, y que no debemos incrementar los beneficios del seguro social para los ancianos. Bueno, a esa gente les tengo malas noticias. Eso es precisamente lo que vamos a hacer. Y vamos a ganar esta lucha porque esto es precisamente lo que quiere el pueblo estadounidense de su gobierno. Y, amigos míos, al tope de esa lista está la necesidad de sacar las grandes fortunas de nuestros procesos políticos. Los multimillonarios de ambos partidos no deben poder comprar las elecciones, ni siquiera las elecciones primarias. Por el bien de nuestra democracia, debemos revertir la desastrosa decisión de la Corte Suprema en Citizens United. Y debemos tener fondos públicos para las elecciones. Y les voy a decir algo más que tenemos que hacer. Necesitamos seguir la pauta del resto del mundo industrializado y garantizar el cuidado de la salud para toda la gente, no como un privilegio, sino como un derecho humano. Necesitamos incrementar el salario mínimo para que llegue a un nivel con el que se pueda vivir. Necesitamos aprobar las leyes para que los trabajadores puedan sindicalizarse y puedan conseguir los beneficios y la paga decente que merecen. Tenemos que fortalecer la educación pública e incrementar los salarios de los educadores y asegurarnos que todos los estadounidenses, al margen de su ingreso, puedan recibir la educación superior
que necesitan. Necesitamos enfrentar a las grandes farmacéuticas y debemos recortar a la mitad el costo de las medicinas recetadas para que ya no tengamos que pagar más de lo que se paga en otros países. Joe y Kamala se van a asegurar que ningún anciano en el país pague más de $35 al mes por la insulina. Tenemos que asegurarnos que esa realidad se aplica a todos los estadounidenses. Estoy ansioso por trabajar con Kamala y Tim para aprobar esta agenda. Y estemos muy claros. Esta no es una agenda extremista. Pero déjenme decirles que es una agenda extremista. Y es el proyecto 2025 de Trump. En momentos de masiva desigualdad en el ingreso, el darle a los millonarios recortes fiscales es extremista. Recortar el Seguro Social, el Medicare y el Medicaid es algo extremista. Dejar que los contaminadores destruyan nuestro planeta es algo extremista. Y amigos míos, no vamos a permitir que eso suceda. En los últimos 3 años y medio, trabajando juntos, hemos logrado más de lo que haya logrado cualquier gobierno desde Franklin Delano Roosevelt. Pero todavía hay mucho por hacer. Tenemos que tener la valentía de hacerle frente al poder y a los multimillonarios y hacer justicia dentro y fuera del país. En el extranjero, tenemos que acabar con esta terrible guerra en Gaza. Debemos llevar los rehenes a sus hogares y exigir un cese al fuego inmediato. En el país, tenemos que enfrentar a la industria farmacéutica, a la industria petrolera, a la industria tecnológica y a todos los monopolios corporativos cuya codicia le priva del progreso a la clase trabajadora. El 5 de noviembre vamos a elegir a Kamala Harris como nuestra presidenta y sigamos adelante para crear la nación que sabemos que podemos ser. Gracias a todos. Please welcome Illinois Governor J.B. Pritzker. Fellow Democrats, welcome to Chicago. Demócratas, bienvenidos a Chicago. Nuestra gran ciudad en un estado demócrata, nuestro patriotismo se forjó en el frío, en el fuego, en el acero y hemos podido sobrevivir. Nuestro amor por el país ha sido una combinación de fe,
donde Abraham Lincoln reunificó una casa dividida, a Barack Obama hablando de un solo país, con estados demócratas y republicanos. La tradición presidencial de Illinois no tiene comparación, y considerando que la vicepresidenta Kamala Harris pasó algunos de sus años de juventud aquí, hablo en nombre de toda la delegación de mi estado cuando digo que la reclamamos a ella también. Un presidente que nunca vamos a reivindicar es al que se nominó en Milwaukee el mes pasado. Donald Trump dijo alguna vez que Chicago era una vergüenza a una nación que ganó 6 campeonatos mundiales en este lugar. Eso es algo que tomamos como una cuestión personal. Yo fui gobernador durante 2 años bajo la presidencia de Trump. Déjeme decirle que es lo que es embarazoso. En Illinois aprobamos una ley para corregir y reparar nuestros puentes y carreteras. Con el plan de Trump, él dijo que era una idea estúpida. Eliminamos el impuesto a los víveres. Donald no ha estado en un supermercado desde su primera bancarrota. Illinois invirtió en energía limpia y en la generación de empleos. Donald dice que estos molinos en el océano enloquecen a las ballenas. Donald Trump, él nos dice que deberíamos inyectarnos blanqueador. Él dice que confiemos en él en materia económica porque él dice ser multimillonario. Pero se lo dice un multimillonario de verdad. Lo único en lo que es rico Donald Trump es en estupidez. Yo me reúno continuamente con líderes empresariales y hay una cuestión que es universal. Necesitan a la gente, más trabajadores para llenar las plazas de trabajo. Pero las políticas contra la libertad de los republicanos de MAGA están espantando a los trabajadores. Y el punto es este. Los estadounidenses no quieren verse obligados a tener que manejar 100 millas para poder tener un bebé debido a leyes draconianas que han cerrado las maternidades. Los estadounidenses quieren poder concebir hijos con fertilización in vitro, no vivir con el temor de que se lo arrebaten. Los estadounidenses con hijos de la comunidad LGBTQ no quieren que sean discriminados en las escuelas porque el Estado lo permite. Los estadounidenses quieren poder ir al supermercado sin tener que preocuparse de que un sujeto va a entrar con un rifle de asalto. Los estadounidenses no quieren que a sus hijos les digan en clases de historia que la esclavitud era un programa de trabajo. Y si los estadounidenses son negros o morenos, deben esperar ser ascendidos sin que los tilden de ser aventajados por el pecado de tener éxito sin ser blancos. Hablemos con claridad. Eso es algo raro. Y estos sujetos no solamente son raros, sino que son peligrosos. Los demócratas queremos impuestos más bajos, salarios más altos, menos inflación y desarrollo de negocios. Pero no podemos forjar esas políticas a favor de Elon Musk y no para la clase trabajadora. Eso incluye un buen programa de jubilación y de cuidado de la salud. El gobierno debe ayudarle a prosperar en lugar de estar vigilando con quién se acuesta.
Y más que nada, los demócratas quieren políticas económicas que tengan corazón y no sean crueles. Pero Trump siempre se va por el lado de la crueldad. Después de todo lo que él ha logrado en su vida ha sido a expensas del prójimo. Kamala Harris y Tim Walz han dedicado su vida a enaltecer al prójimo, no para oprimirlos. Y saben que una Casa Blanca con corazón puede ver a alguien atribulado sin pensar en cuánto le va a costar a la sociedad, sino que le puede aportar. Los estadounidenses quieren políticas que le den a todos una oportunidad de avanzar hacia la clase media. Quieren tener sus pequeños negocios y los demócratas quieren recortarle los impuestos a la gente común. Y más que nada, Kamala Harris y Tim Walz quieren un país donde todos podamos vivir con algo de tranquilidad, resultado de tener cuentas balanceadas, poder pagar nuestros víveres y un mercado inmobiliario donde haya espacio para todos. Y si hay algo que sé de Donald Trump es que él no le está dando tranquilidad a nadie. Tenemos una disyuntiva en el país entre el hombre que dejó a nuestro país hecho un desastre y la mujer que ha pasado 4 años limpiándolo. Y creo que ya es hora de dejar de esperar que las mujeres estén haciendo la limpieza de este desastre sin la autoridad y el título que el trabajo requiere. Vicepresidenta fue un buen título para Kamala Harris, pero ¿saben qué título es mejor? Presidenta de los Estados Unidos de América. Vamos a conseguirlo. Please welcome former chair and CEO of American Express and current chair and managing director of General Catalyst, Ken Chenault. My fellow Americans, Conciudadanos, 17 years, durante 17 años, yo estuve al frente de American Express, una de las empresas más grandes del país. Nuestro país tiene miles de grandes empresas, más que ninguna otra nación en el mundo. Y eso no es algo accidental. Estados Unidos es el mejor lugar del mundo para hacer negocios, debido a los valores en los que se basa nuestra nación: democracia, el imperio de la ley, elecciones libres y justas, la transferencia pacífica del poder. Como líder empresarial, yo he visto de primera mano por qué la democracia es tan importante. La democracia brinda la base sobre la cual los negocios estadounidenses y nuestra economía pueden depender. Carácter y valores son algo que cuenta. En los negocios, nada es más importante que la confianza. En Estados Unidos, tenemos que confiar en que nuestro presidente va a defender la democracia. Tenemos que tener la certeza que va a respetar la ley y servir a la nación y no a sí mismos. Los negocios requieren estabilidad y certidumbre sobre la perdurabilidad de nuestra democracia. Nuestra economía y nuestra democracia están interconectados y solo pueden crecer cuando los estadounidenses, a pesar de nuestras diferencias, estamos dispuestos a trabajar juntos. En este momento, cuando la política enfrenta a un grupo contra otro, eso es lo notable de Kamala Harris. Ella apoya a todos los estadounidenses y ella entiende que esto es posible. Y de hecho es algo necesario que la presidencia esté a favor de las empresas y de los trabajadores.
Kamala Harris entiende que el gobierno debe funcionar en cooperación con la comunidad empresarial. Ella sabe que una economía de mercado necesita un gobierno fuerte y efectivo. Kamala Harris entiende que tenemos que ayudar a los empresarios a desarrollar ideas y formar empresas para poder crear empleos bien remunerados, ayudando a la expansión del sector manufacturero. Kamala Harris cree en desarrollar este marco económico para el beneficio de las generaciones presentes y futuras. A diferencia de su adversario, ella sabe cómo no se puede construir una economía avanzada con aranceles que van a aumentar los precios, van a perjudicar a los consumidores y a los negocios y van a costar empleos. Ella sabe que la manera de no hacer esto es darle a gente como yo un recorte fiscal en lugar de invertir ese dinero en desarrollar a la clase media. Si quieren estar a la vanguardia, hay que tener la disposición de servir. La visión económica de Kamala Harris nos beneficia a todos. Ella lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Ella quiere servir a toda la población y quiere que todos los estadounidenses tengan la oportunidad de trabajar y de alcanzar su parte del sueño estadounidense. Nuestra economía fluctúa, pero la razón por la que Estados Unidos es la nación más fuerte del mundo es gracias a su compromiso con algo que trasciende a nosotros mismos, el compromiso de los unos con los otros y con la democracia. De eso se tratan estas elecciones. Es más que la elección entre dos partidos o políticas. Es una decisión entre cómo vamos a hacer como país. En sus palabras y acciones, el oponente de Kamala Harris ha demostrado que él no cree en nuestros valores democráticos y que él solo va a tratar de servirse a sí mismo en su deseo y sed de venganza. Kamala Harris va a enfrentar la realidad. Ella va a guiar a el país más grande del mundo, a través de los retos inevitables, al mismo tiempo guiándonos con los valores y las esperanzas que sirven de cimiento a Estados Unidos. Kamala Harris entiende que el papel de un líder es generar esperanza, el repudiar a los mercaderes del temor y asegurar que nuestros mejores días estén por delante. Ella cree enEstados Unidos, en sus principios, en los sueños y esperanzas de nuestro pueblo y en la promesa del futuro. Es por eso que yo creo que Kamala Harris debería ser la próxima presidenta de los Estados Unidos de América. Dios bendiga a los Estados Unidos. Repeal Obamacare. Donald Trump over the weekend again threatened to repeal Obamacare. This would lead to Americans having their health insurance taken away. There are about 19 million people with coverage through Medicaid expansion, another 16 million enrolled through the ACA's health insurance marketplaces, and we'd probably be talking about many millions of people becoming uninsured. Biggest worries, losing the safety net of pre-existing conditions coverage. What happens if you lose this insurance? Our son would die. What makes you think this isn't just a hollow threat? This is one of the few campaign promises that he actually tried very hard to keep. So we better believe him when he says he's coming after this. Even if you have insurance from your employer, you will be affected because your premiums would be going up. We're looking at a lot of people who could lose their health insurance. Please welcome New Mexico Governor Michelle Lujan Grisham. Buenas noches, Estados Unidos. Soy Michelle Lujan Grisham, gobernadora del gran estado de Nuevo México.
En mi estado nos gustan las cosas picantes, ese toque en nuestras campañas, y nosotros estamos sintiendo ese fuego en este momento. Estamos encendidos para elegir a Kamala Harris presidenta de los Estados Unidos. Esta elección se trata de proteger nuestra democracia y asegurar nuestras libertades, incluyendo el derecho a cuidado médico accesible y de calidad. Esto es algo personal para la vicepresidenta Harris, cuya madre falleció después de tener que lidiar con el cáncer de colon. Y es algo personal para mí. Cuando tenía 2 años, mi hermana fue diagnosticada con un tumor incurable y que la hacía no asegurable cuando cumplió 3 años. Y es algo personal para estadounidenses de todo el país, quienes saben lo que significa cuando un ser querido se enferma. Donald Trump y J.D. Vance quieren desmantelar nuestro sistema de cuidado médico, eliminar la ley de cuidado médico accesible y eliminar las protecciones para las personas con condiciones preexistentes. O es que no lo entienden o simplemente no les importa. ¿Saben quién lo entiende? Kamala Harris lo entiende y a ella sí le importa. Como fiscal, ella enfrentó a las farmacéuticas que incrementaban los precios y los hospitales que le cobraban en exceso a los pacientes. Y cuando los republicanos trataron de eliminar la ley de cuidado médico accesible, ella estuvo en el Senado diciendo no solamente no, sino jamás. Y Kamala Harris no solamente le ha puesto el freno a los republicanos que han tratado de empeorar nuestro sistema de cuidado de la salud, ella lucha todos los días para mejorarlo. Yo lo sé. Yo pasé 20 años trabajando para darle a Medicare la capacidad de negociar precios más bajos. Como vicepresidenta, Kamala Harris cumplió. ¿Saben qué es lo que ha generado Donald Trump? Planes deficientes, primas más altas, prohibición del aborto. Y si ustedes no piensan que un segundo mandato sería peor, bueno, hay un montón de cosas que les puedo vender. No solamente tenemos una mejor opción, tenemos la mejor opción. Así es. Kamala Harris va a proteger su derecho al cuidado médico, va a limitar el precio de las medicinas, va a enfrentar a los especuladores y se va a asegurar que todas las mujeres que lo necesiten tengan acceso a salud reproductiva. Esa es la presidenta que yo quiero. La presidenta que necesita el país, y con su ayuda, esa será la próxima presidenta de los Estados Unidos. La presidenta Kamala Harris. I love you too. Y en español, los quiero. So, my mom, like Kamala's mom, got sick. When my mom died in 2021, Kamala called me. She had lost her mother to cancer in 2009. Kamala helped me navigate my grief. She said that heartbreak and loss are the price for having loved and having been loved.
How I wish our mothers could be here to see this moment. In the next 4 years, America will invariably have moments of great sadness and pain in our country. Some will be natural disasters. Some will be man-made disasters. We need a president who can not only be commander-in-chief, but also consoler-in-chief. We need a president with empathy, capable of lifting us up when we are down. We need a president who is capable of holding us in a big, great hug when we need it. That is Kamala Harris. Donald Trump is only capable of holding two things, a grudge and a golf club. I remember when Kamala was first running for district attorney and people were like, oh, I don't know if she's tough enough. And I just had to laugh because I'm like, you don't know my sister. Kamala had been a hard and tough prosecutor in Alameda County, prosecuting men who were pimping young girls and rapists. Kamala wanted to make sure that murderers and child abusers face meaningful accountability and consequences for those actions. One of the cases that she had early in her career was where a man had scalped his girlfriend. And she ended up getting a conviction, getting justice for that woman. She came to San Francisco to protect victims, and she was elected to be district attorney of San Francisco. Kamala knew that we needed to be smart on crime, and if hell, no one else was gonna do it, that she was gonna do it. If I'm gonna keep my promise to you to keep you safe, I better talk with you about what I'm doing in terms of crime prevention. Investing in people coming out of prisons is the smart thing to do for law enforcement. Forget that it's just the right thing to do. That was a young Kamala Harris. She's only gotten more fierce. I've never seen her back down from a fight, and when she fights, she wins. When Kamala became Attorney General, she wanted to protect people, but also to fundamentally pursue justice. Being smart on crime starts with being tough on violent crime. From a statewide perspective, I think we were concerned about the rise of gang violence. In San Joaquin County, we saw this tremendous change in our community, and it hit us like a wave. We saw an increase in human trafficking, narcotics, and guns. Let it be clear to anyone who would menace this state with violence, to those who prey on the weak and the vulnerable, justice will be swift and certain in the state of California. She was always hunting the kingpins, but we didn't have partnerships with DOJ or FBI or DEA or any of those law enforcement agencies. Now, we all work collaboratively to help all the counties in California. Because of her, we destabilized organized crime, disrupt these flows of guns, human beings, and narcotics. We are here this afternoon to announce the shutting down of one of the biggest and most organized threats to the safety of the Central Valley. I really think of her as fearless, as a fighter. Kamala just perseveres, and Mommy would say it's too hard is never an excuse. Making excuses is a failure to not only take responsibility, but to take action. If you have the will, the desire, the passion, the commitment, there is no challenge that is insurmountable. Please welcome the Democratic nominee for Senate in Maryland, Angela Alsobrooks. Good evening, America, and hello, Maryland. People like me, thank you. People like me, stories
stories like mine don't usually make it to the United States Senate, but they should. I'm the proud granddaughter of a housekeeper, Sarah Daisy, who raised her 3 children in a 1-bedroom apartment. It was her dream to work in government to help people. That meant taking a typing test, but she didn't know how to type, and she couldn't afford a typewriter. So she put a white piece of paper on the refrigerator and drew a keyboard on it. And every night, she stood in front of that refrigerator and taught herself to type. She took the test, passed it, and got the job she dreamed of. I am her legacy. And tonight, I am a candidate for United States Senate from the great state of Maryland. I've always been inspired by women like my grandmother, women who imagine a better future and then have the grit to make it a reality. One of those women is a friend, a mentor, and a role model. That woman is Kamala Harris. Let me tell you about the Kamala I've known for 14 years. I first heard about her in 2009 when I was running for state's attorney in Prince George's County, Maryland. I read a story in Essence magazine about a district attorney in San Francisco using new ideas to keep her community safe. Few had a better record prosecuting violent crime. She put rapists, child molesters, and murderers behind bars. But what she knew was that violent crime accounts for about 30% of all crimes. For the 70% that are nonviolent, she created a first-of-its-kind program called Back on Track. After serving time and pleading guilty, these low-level offenders will get the job training, GED help, and apprenticeships they needed to find a job. The result? The recidivism rate plummeted. Now, after reading about this super bad district attorney, I talked nonstop about her on the campaign trail. 2 days after I won the election, my phone rings. It's Kamala Harris calling to congratulate me and ask how she could help. She helped me bring Back on Track to Maryland. And wouldn't you know it, crime went down and economic growth went up. Back on Track is now a national model. Now Donald Trump says if Kamala Harris is elected, tough guys will treat her like a play toy. Do you know who else thought that? The drug cartels she busted, the big oil companies she made pay for polluting, the big banks that she made pay $20 billion to homeowners they ripped off. Getting justice for others isn't a power trip for her. It's a sacred calling. And hear me, Kamala Harris knows how to keep criminals off the streets. And come November, with your help, she'll keep one out of the Oval Office. Ever since Donald Trump rode down that ridiculous escalator, we as a nation have felt trapped. Every national decision has been made in reaction to this one man and his extremist MAGA movement. We are still frozen by the fear that Donald Trump might once again come to power.
And it's not just our politics that have been trapped, it's our imagination. And then Kamala came along. Kamala has reminded us that we don't need to fear anything, not the future, and certainly not that man. This is our moment to leave Donald Trump where he belongs, in America's past. We stand with Kamala Harris because we as a country are not going back. For the ancestors who sat at lunch counters and made sure that we all had the right to vote, we are not going back. For the mamas and grandmamas who marched to make sure that women could control our own bodies, we are not going back. For the parents who work from can't see in the morning until can't see at night, not so that they will have a better future, but so that their children will have a better life. We are not going back. When facing an obstacle, my father has often said to me, your faith is stronger than your fears. Tonight, our faith is stronger than our fears. Faith in the promise of America. Faith in the American idea, in the American values that we share. Faith that we, the people, can choose a new leader, a better future for the people. Faith that as dark as our days and challenges have sometimes felt, it's always darkest before the dawn. We know that we can endure for a night because joy cometh in the morning. Morning is coming. Morning is coming. And that joy will be led by Kamala Harris. Thank you so much. Gracias por su tiempo. No ha podido venir a la Convención Nacional Demócrata. Pues estamos aquí en el estado de Texas registrando a los jóvenes en las universidades. Aquí hoy estamos en la ciudad de Denton, Texas, en el norte parte del estado, porque los jóvenes, los nuevos votantes, yo pienso, pueden ser la diferencia en las elecciones aquí en Texas. Elecciones muy importantes. Usted está con este esfuerzo, ¿no?, de registro de voto. ¿Cuál es su meta? ¿Qué quiere lograr en Texas este noviembre? Pues cuando hablo con los jóvenes aquí en la universidad, hablamos sobre los temas del aborto, de las armas, de deuda, de los estudiantes que están pagando mucho, que es tan caro para ir a la universidad. Y hablamos sobre el poder de votar y la necesidad de registrar para hacer un cambio aquí. Y también yo pienso hay mucha energía después de Kamala y Tim Walz. Y yo pienso que la energía va a afectar las campañas para el Senado aquí contra Ted Cruz. También las campañas para los congresistas aquí, que puede determinar quién va a tener, cuál partido va a tener poder en la Cámara de Representantes. Este es un estado muy, muy importante. Chicago tiene un problema importante con las armas, con los índices de homicidios. Claro, los republicanos ahora acusan a que Chicago es una ciudad demócrata que sí regula las armas y dicen que esto es una política fallida, la de regular armas. ¿Qué contesta a eso? Pues todos estamos conectados, ¿no? Porque el vecino de Illinois, el estado de Chicago, es Indiana. Y el estado de Indiana no tiene leyes para controlar las armas. Y armas que pueden comprar en Indiana
pueden cruzar por Illinois y pueden usar en las calles de Chicago. Por eso yo pienso que necesitamos liderazgo en el país, en la Casa Blanca, con Kamala Harris y Tim Walz, para cambiar las leyes para que podamos tener y obtener armas, pero para que podamos controlar, porque tenemos un problema que las armas que están en las calles están usando contra jóvenes, niños, los inocentes, y necesitamos leyes en cada parte del país para que podamos salvar las vidas más vulnerables en nuestras comunidades. Y yo pienso que Harris y Walz pueden enfocar y cambiar eso con los demócratas que vamos a tener, yo espero, en la mayoría en el Congreso. Usted que es de Texas, un estado fronterizo, veo que en las encuestas, aunque Kamala Harris está creciendo mucho, sigue teniendo una flaqueza, que son los temas de inmigración y de frontera. ¿Qué deben hacer diferente los demócratas para que la gente no tenga esa mala percepción en el tema de frontera? Mira, necesitamos cambiar la situación y podemos cambiarlo con nuevas leyes que reflejan los intereses de los estados fronterizos como Texas y California, Nevada, Nuevo México, Arizona. Escuchar a las comunidades fronterizos como Eagle Pass, El Paso, Del Rio. Con eso yo pienso que podemos obtener leyes nuevas que ofrecen, por ejemplo, una ruta para gente llegar aquí de una manera segura, legal, que no es una causa de miedo para la gente que vive aquí y para que gente que llegan pueden contribuir, trabajar y ofrecer algo más al país que pueden obtener del país. Yo pienso que es necesario que en el primer 100 días de la administración de Harris-Walz, que enfocan en el problema de migración, trabajan con republicanos y demócratas también para cambiar las leyes, controlar la frontera. No queremos y no merecemos más gente cruzando en una manera ilegal, pero necesita y falta el liderazgo en el nivel del presidente. Y espero con esta elección y después con Kamala Harris y Tim Walz vamos a tener este tipo de liderazgo. Si no hacemos yo pienso que vamos a continuar el problema y también como demócratas vamos a tener un problema en las elecciones. Es tiempo para hacer un cambio. Sin embargo, las últimas políticas de la Casa Blanca en frontera hablan de cerrar la frontera, hablan de no procesar el asilo a quienes cruzan de manera irregular. Eso distancia bastante la política demócrata de esa política humanitaria de la que usted me habla, ¿no? Pues somos un país de migrantes, de gente que estaban buscando asilo por más de 200 años. El éxito que tenemos como un país es el éxito después de aceptar a migrantes de cada parte del mundo. Queremos continuar pero necesitamos mejorar las leyes para que gente pueda venir en una manera segura y legal a este país. Pero no queremos, o yo no quiero como fronterizo cerrar la frontera, porque dependemos en México para el intercambio comercial, para trabajos. Millones de trabajos aquí en los Estados Unidos dependen en las relaciones con México y los otros países de esta parte del mundo. Y también la gente que vienen aquí para trabajar, contribuir, para hacer mejor para su familia y pues, ellos propios, pero también para hacer algo mejor para este país. Yo espero que como presidente Kamala Harris puede hablar con el orgullo de un país de migrantes. Ella también hija de migrantes
su historia muy poderosa. Y yo pienso, ella únicamente puede ofrecer el liderazgo que necesitamos, que merecemos en este minuto, y puede cambiar por el mejor las leyes de migración. Beto O'Rourke, gracias por compartir sus perspectivas y gracias por hacerlo en un tan buen español. Un saludo a Texas. Gracias, nos vemos. Adiós. Punishing our heroes for their willingness to serve. It's Castigar a simple. nuestros héroes por su Every disposición a servir. Es muy American simple. deserves the right to be Todos los called estadounidenses mommy merecen or daddy el derecho a without que being los llamen treated like a papi o mami criminal. sin ser tratados como criminales. Kamala Harris believes that. Kamala Harris So, cree en eso. let's make some history and Así elect que her hagamos in historia November. y God vamos a bless elegirla America. en noviembre. Dios bendiga a los Estados Unidos. This is my dad, Doug. He was raised in Jersey and moved to LA when he was 16. These are his parents, Barb and Mike. They think he walks on water. This is what he wore to his bar mitzvah. And here's him at summer camp. They voted him most athletic, so he says. This is a photo McDonald's used when he was Employee of the Month. It hung on our wall for years. My dad is a lawyer, a really good one. My mom called him the crisis guy because he was everyone's first call. My parents split when I was in middle school, and that wasn't easy. That's not easy for any kid. But it helped that my parents stayed friends and we all kept hanging together. We grew closer than ever. And then he met Kamala, the blind date that would dramatically change all of our lives forever. It was my senior year of high school. Ella and I would laugh watching them fall in love, acting like teenagers. In 2014, Kamala became Mamala. She took over Sunday night dinners and taught Doug how to actually cook. Our blended family wasn't used to politics or the spotlight, but when Kamala became senator, we were all excited to step up, especially my dad. Then Kamala became vice president. It felt like Doug was a bit out of place on Capitol Hill. I thought, what is my goofy dad doing here? But he embraced it. He left his practice after being a lawyer for 30 years. That was tough. I was so proud to watch him do it, to stand by her side, an example of true partnership. I just got married myself, and he's inspired me as a new husband. Anyone who really gets close to him knows he's kind, loving, and fiercely protective. I mean, just look at this face. This is my dad, the first second gentleman in the history of this nation. He's found his voice around the issues that matter to him. You have no choice but to speak up and speak out. There is an epidemic of hate, including a crisis of anti-Semitism in our country and around the world. What they are doing on reproductive freedom and freedom in general is just outrageous. And next, he's gonna make history again as the first gentleman. I can't wait for everyone to get to know why we all love him. He's the glue that keeps this family together. We might not look like other families in the White House, but we are ready to represent all families in America. Please welcome my dad, the second gentleman of the Demos United la States. bienvenida a mi padre, el Doug segundo Emhoff. caballero de los Estados Unidos, Doug Emhoff.
Gracias. Gracias. Él como que no quería que pronunciara este discurso. Gracias, muchas gracias. Gracias. Saludos a mi hermosa familia. Los quiero mucho. ¿No están orgullosos de Paul? Un saludo especial a mi madre, ahí la veo. Mi madre es la única persona en el mundo que piensa que la afortunada es Kamala por haberse casado conmigo. Y a Kamala, bueno, ya hemos visto quién es. Ella está hablando con los votantes. Bueno, espero que regrese a Chicago porque lo estamos pasando muy bien aquí. Te amo. Y me enorgullece ver cómo estás trabajando por todos nosotros, pero así es ella. Cuando es necesitada, donde sea necesitada, está a la altura de las circunstancias y lo hizo por mí y por mi familia. Y ahora que el país la demanda, está demostrando lo que nosotros ya sabemos, que está lista para ser líder. Ella le da alegría a esta tarea y será una excelente presidenta que nos va a enorgullecer a todos. Yo soy el hijo de dos personas de Brooklyn. Han estado juntos por casi 70 años. Mi padre trabajó en el negocio del calzado en Manhattan. Mudó a nuestra familia a Nueva Jersey. Yo los veía cuando era un niño. Y en muchos aspectos, yo tuve una infancia típica de Nueva Jersey. Montaba bicicleta en el vecindario, iba en el autobús a la escuela hebrea. Y yo iba a las prácticas de béisbol en la camioneta de mi entrenador. Y con suerte después comíamos un refrigerio. Y en nuestro vecindario, la familia que lo alimentaba a uno era aquella donde uno estaba a la hora de la cena. Cada quien velaba por el prójimo y la gente con la que crecí siguen siendo mis mejores amigos. Tenemos un grupo activo cada día y en este momento debe estar a punto de estallar. Bueno, mi padre tuvo que buscar otro trabajo y nos mudamos a Los Ángeles. Saludos, California. El dinero no abundaba, así que yo tuve que trabajar en McDonald's para ganar dinero extra. No solamente fui empleado del mes, sino que todavía tengo esa fotografía y tengo un anillo con los arcos dorados. Atendí mesas, estacioné vehículos. Hice lo que tuve que hacer para poder ir a la universidad a medio tiempo y gracias a la ayuda de mi padre y un préstamo, llegué a la escuela de Derecho y conseguí trabajo como abogado. Y allí fue donde conocí a los compañeros de mi liga de fantasía en el fútbol. Y mucho ha cambiado en nuestras vidas desde entonces. Pero mi equipo se sigue llamando Nirvana. Sí, como la banda. Yo trabajé duro y me encanta ser abogado. Y sigo siendo parte de la profesión, dando clases en la Universidad de Georgetown. Me casé, tuve 2 hijos. Lamentablemente pasé por un divorcio, pero después comencé a pensar en cómo podía ser que todo esto funcionara. Y fue allí cuando ocurrió algo inesperado. En 2013, yo fui a una reunión contenciosa con un cliente y al final de la reunión
el cliente decidió enviarme a una cita a ciegas. Y así fue como di con el número de teléfono de Kamala Harris. Bueno, durante generaciones, la gente se ha preguntado cuándo es el mejor momento para llamar a una persona con la que lo están tratando de conectar. Y a nadie se le ocurre las 8:30 de la mañana. Y sí, esa fue la hora a la que yo llamé. Me cayó su buzón de voz y yo empecé a balbucear. Hey, le dije, soy Doug. Estoy en camino a una reunión muy temprano y nuevamente, soy Doug. Estaba tratando de combinar palabras y por lo que pareció mucho tiempo, después decidí colgar. Por cierto, cada vez que tenemos un aniversario, Kamala me hace escuchar ese mensaje. Ella lo guardó. Pero eso no fue lo único inusual de ese día. Kamala, quien normalmente habría estado trabajando en su oficina, estaba en su apartamento a que llegara un contratista. Yo estaba comiendo en mi escritorio, lo cual no era común para un abogado ocupado como yo, que siempre aprecia una invitación a comer. Pero a esa hora fue cuando me llamó y hablamos durante una hora. Nos reímos. Y ustedes saben, ustedes conocen esa risa. Yo la conozco y me encanta. Y quizás eso fue la clave de esa cita. O ese sábado en la noche cuando la fui a buscar y le dije, ponte el cinturón porque manejo muy mal. Uno no puede esconder nada de Kamala Harris, así que más bien hay que asumirlo. Y a medida que la fui conociendo y me fui enamorando, descubrí qué es lo que motiva a Kamala. Y ustedes lo han visto en estos últimos 4 años, y especialmente en las últimas 4 semanas. Ella se alegra de buscar la justicia. Ella le hace frente a la gente. Ella odia cuando la gente la trata mal. Ella piensa que su trabajo requiere una curiosidad fundamental en saber cómo está la gente. Su mayor fortaleza es su empatía. En la última década, Kamala me ha hecho conectarme más profundamente con mi fe, aunque no es la misma de ella. Ella me acompaña a la sinagoga, a los servicios especiales, y yo voy con ella a la iglesia en la Pascua. Creo que me gusta la comida de su mamá, y ella prepara una comida excelente para la Pascua. Y eso me hace recordar el apartamento de mi madre en Brooklyn. ¿Saben ese que tenía las sillas forradas en plástico? Pero Kamala ha luchado contra el antisemitismo a lo largo de toda su carrera. Ella fue la que me alentó a mí, al segundo caballero, a asumir esa lucha tan personal para mí. Y aquellos de ustedes que pertenecen a familias mixtas saben que esto puede ser complicado. Pero cuando nuestros hijos comenzaron a llamarla Mamala, sabía que las cosas iban a estar bien. Es toda una maquinaria. Kamala y Kristen, gracias a ambos. Gracias por siempre poner a sus hijos y a las familias primero. Cuando invitan a los amigos a comer con Mamala, es difícil. Tienen que responder a preguntas mientras aprenden a cocinar y saber qué problema mundial quieren resolver. Y saben que siempre hay que estar preparados porque Kamala se va a hacer cargo del caso. Y así como nos dijeron Colin Greenlee que se iban a comprometer, querían que Kamala oficiara su matrimonio. Y como lo hace siempre cuando es importante, Kamala dedicó tanto tiempo a preparar esas palabras
que empastó en un libro y convirtió esto en un regalo para la pareja. Hace unos días, en este periodo extraordinario por el que estamos pasando, por un corto tiempo, Kamala estaba en casa y la vi sentada en nuestra silla favorita. Y pensaba que estaba relajándose. Estaba en el teléfono y pensando en todas las crisis con las que puede lidiar un vicepresidente, algo nacional, internacional, la campaña. Ella estaba concentrada y pensé, tiene que ser algo importante. Y sí lo era. Ella la había llamado. Esa es Kamala. Esos chicos son parte de su corazón y esto refleja su corazón. Siempre ha respondido para nuestros hijos y sé que siempre lo hará para los hijos de ustedes. Kamala es una guerrera con alegría. Está haciendo por su país lo que siempre ha hecho por la gente que ama. Su pasión nos va a beneficiar a todos cuando sea presidenta. Y hay algo que les puedo decir de estos guerreros. Sí, son guerreros con alegría, pero guerreros. Pregúntenselo a los criminales y a los miembros de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado. Nunca les rehúye a una pelea. Y saben que la mejor manera de enfrentar a un cobarde es hacerlo de frente, porque sabemos que los cobardes son débiles. Y Kamala Harris tiene olfato para detectar la debilidad. Ustedes saben de qué estoy hablando. Esa mirada de Kamala refleja que ella cree en el liderazgo directo y honesto. Y es por eso que ella no se va a dejar distraer por tonterías. Ella sabe que para ganar no podemos perder el foco. Estados Unidos, en estas elecciones, ustedes tienen que decidir ¿a quién le van a confiar el futuro de sus familias? Yo le confié el futuro de mi familia a Kamala, la mejor decisión que pude haber tomado. Este jueves será nuestro 10º aniversario de casados y sé que me van a hacer escuchar aquel famoso mensaje de voz, pero no solamente voy a escuchar eso, también voy a escuchar a mi esposa, Kamala Harris, aceptando la nominación para ser presidenta de los Estados Unidos. Y con su ayuda, ella va a llevar esta alegría y esa fortaleza con esa risa y con esa imagen, con pasión y convicción. Ella será una líder con fe en que cuando luchamos por aquello en lo que somos mejores, no solamente cuando enfrentamos aquello a lo que le tememos. Kamala Harris fue la persona indicada para mí en un momento importante de mi vida. Y en este momento en la historia de nuestra nación, ella es exactamente la persona idónea para la presidencia. Muchas gracias. Please welcome former First Lady Michelle Obama.
Tenemos una gran noche hoy. Muchas gracias. Saludos, Chicago. Algo maravillosamente mágico está en el aire, ¿no es así? Podemos sentir la energía aquí, pero se siente en todo el país que amamos. Una emoción familiar que ha estado enterrada por demasiado tiempo. ¿Saben de lo que estoy hablando? Es ese poder contagioso de la esperanza. La expectativa, la alegría de nuevamente estar al borde de un día más brillante, la oportunidad de derrotar a los demonios, del temor, la división y el odio que nos han consumido y que siguen lastrando la promesa de esta nación, los sueños de nuestros padres y abuelos por los que lucharon y se sacrificaron. La esperanza está renaciendo, Estados Unidos. Pero, para serles franca, yo me doy cuenta que hasta hace poco yo estaba de luto por la pérdida de esa esperanza, y quizá ustedes han sentido lo mismo, ese hueco en el estómago, esa sensación de incertidumbre sobre el futuro. Y para mí, eso estuvo mezclado con mi dolor personal. La última vez que estuve aquí en mi ciudad fue para honrar la memoria de mi madre, la mujer que me enseñó el significado del trabajo duro, la humildad y la decencia, la mujer que orientó mi brújula moral y que me enseñó el poder de mi propia voz. Yo todavía siento esa presencia de su alma. No sabía si iba a poder estar aquí ante ustedes esta noche, pero mi corazón me exigía que estuviera aquí por esa sensación de responsabilidad que tengo de honrar su memoria y de recordarnos a todos que no podemos desperdiciar los sacrificios de nuestros ancestros para darnos un futuro mejor. Mi madre, de manera tranquila, todos los días tenía esa sensación de esperanza, cada día de su vida. Ella pensaba que todas las personas, que todos los chicos tenían un valor, que cualquiera podía tener éxito si se le daba la oportunidad. Ella y mi padre no aspiraban a ser adinerados y de hecho desconfiaban de la gente que tenía más de lo necesario. Ellos entendían que no bastaba con que sus hijos prosperaran si otra gente estaba padeciendo. Así que mi madre fue voluntaria en la escuela local. Siempre estaba velando por otros chicos en la cuadra. Y se sentía feliz de hacer ese trabajo que durante generaciones ha fortalecido a nuestra nación. Esa idea que se debe amar al prójimo y que si uno se sacrifica, esto genera un beneficio, si no para usted, para sus hijos o sus nietos. Esos valores han pasado en granjas familiares, en fábricas,
en calles, en grupos de oración, en unidades de la Guardia Nacional y clases de estudios sociales. Esos son los valores que me inculcó mi madre hasta su último día de vida. Kamala Harris y yo hemos desarrollado nuestras vidas sobre esos mismos valores. Y aunque nuestras madres crecieron a distintos lados del océano, creían en la promesa de este país. Por eso su madre se mudó aquí desde la India cuando tenía 19 años. Le enseñó a Kamala acerca de la justicia, de la obligación de enaltecer al prójimo, de la responsabilidad de dar más de lo que recibimos. Con frecuencia le decía a su hija, los que se quejan de las cosas hacen algo al respecto. Así que, con esa voz resonando en su cabeza, Kamala trabajó duro, se graduó de una universidad tradicionalmente negra, obtuvo su doctorado en leyes y después fue a trabajar para la gente, enfrentando a delincuentes, fortaleciendo el imperio de la ley, enfrentando para conseguir mejores condiciones para la gente, mejor educación, cuidado de salud, cuidado infantil, cuidado de los ancianos. Desde su hogar de clase media, llegó a ser vicepresidenta de los Estados Unidos de América. Kamala Harris está más que lista para este momento. Es una de las personas más calificadas que haya buscado la presidencia. Y ella es una de las personas más dignas. Un tributo a su madre, a mi madre y a las de todos ustedes. Es la encarnación de esas historias que nos contamos sobre este país. Su historia es la de ustedes, es la mía. Es la historia de la mayoría de los estadounidenses, tratando de forjarse una vida mejor. Kamala sabe, como nosotros, que sin importar de dónde venga alguien, a quien ama, o a quien le reza, o cuánto tiene en el banco, todos merecemos la oportunidad de tener una vida decente. Nuestras contribuciones deben ser aceptadas y valoradas. Porque nadie tiene el monopolio de lo que significa ser estadounidense. Nadie. Kamala ha demostrado su fidelidad a esta nación, no con rencor y amargura, sino con una vida de servicio y siempre abriendo las puertas de las oportunidades para otros. Ella entiende que muchos no tendremos la oportunidad de ese problema, de la acción afirmativa, de la generación de riqueza. Si nosotros quebramos un negocio en una crisis, no tenemos 2 o 3 o 4 oportunidades más. Si las cosas no nos salen bien, no tenemos el lujo de poder engañar a otros para poder salir adelante. No. Nosotros no podemos cambiar las reglas para ganar. Si hay una montaña frente a nosotros, no estamos esperando que tenga una escalera mecánica que nos lleve hasta la cima. Nosotros trabajamos en Estados Unidos, hacemos algo al respecto. Y a lo largo de toda su vida, eso es lo que hemos visto en Kamala Harris. Su entereza, su honestidad, su ejemplo y sí, la alegría de su risa. No puede ser más obvio. De
los dos principales candidatos, Kamala Harris es la única que entiende ese compromiso inquebrantable que siempre ha hecho grande a Estados Unidos. Lamentablemente, sabemos qué es lo que viene ahora. Sabemos que hay gente que va a hacer todo lo posible para distorsionar su verdad. Mi esposo y yo, lamentablemente, sabemos algo de estas cosas. Durante años, Donald Trump hizo todo lo posible para que la gente nos temiera. En su estrecha visión del mundo, él se sentía amenazado por dos personas educadas y trabajadoras que eran negras. Yo quisiera saber quién les va a decir que ese trabajo que él está buscando puede ser uno de esos trabajos negros. Es el mismo cuento, el insistir en estas mentiras misóginas, tratando de embaucar a la gente, recortar el cuidado de la salud, quitarnos la libertad de controlar nuestros cuerpos, la libertad de poder tener hijos y concebirlos con fertilización in vitro, como hice yo. Eso no va a mejorar la salud de nuestras madres o nuestras hijas. Cerrar el Departamento de Educación, prohibir libros, nada de eso va a preparar a nuestros hijos para el futuro. Demonizar a nuestros hijos por ser quienes son o por amar a quien aman, eso no hace mejor a nadie. En lugar de eso, esto nos empequeñece. Y déjenme decirles esto. Esa nunca es la respuesta. Eso es lo opuesto de lo que le enseñamos a nuestros hijos. Eso es mezquino, no es sano y francamente no es algo presidencial. Así que, ¿por qué cualquiera de nosotros va a aceptar esto de alguien que está buscando el cargo más importante del país? ¿Por qué vamos a normalizar ese liderazgo retrógrado? Eso solamente abarata nuestra política. Solamente sirve para desalentar a gente buena de querer involucrarse en la vida pública. Nuestros padres nos enseñaron cosas mejores que eso. Y nosotros merecemos algo mucho mejor que eso. Y es por eso que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para elegir a dos personas de buen corazón. No hay otra opción más que Kamala Harris y Tim Walz. No hay alternativa. Pero cuando abrazamos este sentido de esperanza, no nos olvidemos de la desesperación que hemos sentido. No olvidemos a qué nos enfrentamos, ¿sí? Kamala y Tim les está yendo bien ahora. Sienten el amor. La gente en el país se siente energizada. Nos sentimos bien. Pero recuerden que todavía hay mucha gente desesperada por un resultado diferente, listos a criticar cualquier cosa que hace Kamala, gente dispuesta a propagar mentiras, que no van a votar por una mujer que le dan prioridad a su riqueza personal, más que en asegurarse que todos tengan lo suficiente. Así que, al margen de lo que sintamos hoy o mañana o pasado,
Esta va a ser una batalla cuesta arriba. We cannot be our own Y worst enemies. no podemos ser nuestros peores enemigos. Because the minute something Porque goes wrong, en el momento the en que minute algo lies salga take mal, hold, folks, we cannot start wringing our hands. no podemos empezar We cannot get a Goldilocks a complex about whether everything is tener just este right. complejo de que las cosas están todas muy bien. We cannot Y indulge no our podemos anxieties about whether this country will complacer let nuestra someone ansiedad like sobre Kamala, si este país va a elegir a alguien doing como everything Kamala, we can to get en lugar de someone hacer like todo lo Kamala posible elected. para que alguien como Kamala sea elegido. And Tim, Kamala y Tim they have lived amazing lives. han tenido vidas I am confident maravillosas that they will y yo lead tengo with confianza compassion, en que serán inclusion, líderes and con grace. compasión, inclusión y elegancia, They are still only human. pero son They seres are not humanos. perfect. No son And like perfectos. all of us, they will make Y como mistakes. todos nosotros, van a cometer errores. Pero afortunadamente, no son solamente ellos, no. Depende de nosotros, de todos nosotros. El ser la solución que buscamos. Depende de todos nosotros. El ser la respuesta a la oscuridad y la división. No me importa cuál es su filiación política, si son demócratas, republicanos, independientes o nada de eso. Este es el momento de escuchar lo que nos dice el corazón, de hacer lo correcto, no solo por nuestras libertades básicas, sino también por la decencia y la humanidad, por el respeto básico, la dignidad y la empatía, por los valores que son la base misma de esta democracia. Depende de nosotros recordar lo que le enseñó a Kamala su madre. No te quejes, haz algo al respecto. Así que si mienten sobre ella y lo van a hacer, tenemos que hacer algo. Si vemos una encuesta desfavorable, tenemos que hacer algo. Si nos sentimos cansados, si sentimos esa angustia, tenemos que levantarnos, lavarnos la cara y ¿qué? Hacer algo. Solo tenemos 2 meses y medio por delante para hacer este trabajo. 11 semanas para asegurarnos que todas las personas que conocemos tengan un plan para votar y se han registrado para ello. No podemos dejar que nadie se quede simplemente esperando a que lo llamen. No se quejen si la campaña no los ha contactado para pedirle su apoyo. No hay tiempo para esas tonterías. Saben qué es lo que tienen que hacer. Así que consideren que esto es su llamamiento oficial. Michelle Obama les está pidiendo, no, les está diciendo que hagan algo. Porque estas elecciones van a ser reñidas. En algunos estados, por un puñado de votos, se puede decidir quién gana. Así que tenemos que ir a votar para no dejar ninguna duda. Tenemos que superar cualquier intento de supresión electoral. Nuestro destino está en nuestras manos. En 77 días tenemos el poder de apartar a nuestro país del miedo, la división y las mezquindades del pasado. Tenemos el poder de aparejar nuestras esperanzas con nuestras acciones. Tenemos el poder de retribuir el amor, el sacrificio de nuestros padres y de los que nos han precedido. Lo hemos hecho antes y ciertamente lo podemos volver a hacer.
Así que vamos a trabajar como si nuestras vidas dependieran de ello y vamos a hacer que nuestro país siga avanzando. Y sí, vayamos cada vez más alto al elegir a la presidenta y al vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris y Tim Walz. Gracias. Antes de retirarme, tengo un trabajo más esta noche. Una tarea más. Gracias por todo el amor, pero ahora tengo el honor de presentarles a alguien que sabe mucho acerca de la esperanza. Alguien que ha dedicado su vida a fortalecer nuestra democracia y como alguien que vive con él, cada día él despierta pensando en qué es lo mejor para este país. Por favor, recibamos al 44º presidente de los Estados Unidos y al amor de mi vida, Barack Obama. Saludos, Chicago. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. All right. That's enough. Bueno, suficiente. Gracias. Chicago! It's good to be home. Chicago, es muy bueno estar en casa. It is good to be home, and Es bueno estar en casa. about you, but Y yo no sé I'm ustedes, feeling pero fired up. yo me siento emocionado. I am feeling ready to go. Yo me siento listo para entrar en acción, Even if I'm Aún the only person stupid enough cuando to speak after yo soy Michelle la Obama. única persona suficientemente estúpida como para hablar después de Michelle Obama. I am feeling hopeful Yo me siento esperanzado because this convention porque esta has always convención been pretty good to kids with funny names who believe siempre ha tratado country bien where a anything is muchachos possible. con nombres raros que creen en un país donde todo es posible, because we have a chance porque to tenemos elect una someone who has oportunidad de spent elegir a alguien her entire life que ha dedicado trying to su give vida people the same a chances tratar de America darle a gave otra her. gente las mismas Someone who oportunidades que sees you recibió de Estados Unidos. and hears Alguien you que los ve y los and will get escucha up every single day y and que se fight va a for levantar you. cada día para The luchar next por president ustedes. of the La United próxima States of presidenta de America, los Estados Unidos de Kamala América, Harris. Kamala Harris. It's been 16 years Han pasado since 16 años I had the honor of desde accepting que this yo tuve el party's honor de nomination for aceptar president. la nominación presidencial de este I know partido. that's hard to believe Y because sé I que have parece not aged increíble a bit, porque yo no he envejecido absolutamente nada. but it's true. Pero es verdad. And looking back, Y en I can retrospectiva, say without question puedo decir, that my first sin big lugar a decision dudas, as your nominee
Mi primera gran decisión como su candidato fue una de las mejores, y eso fue pedirle a Joe Biden que sirviera al lado mío como vicepresidente. Aparte de la sangre irlandesa que compartimos, yo y yo venimos de antecedentes diferentes, pero forjamos una hermandad, y cuando trabajamos juntos durante años difíciles, lo que más he admirado de Joe no es solamente su inteligencia y sus experiencias, sino su empatía y su decencia y su resiliencia, su fe inquebrantable en que todos en este país merecen una oportunidad justa. Y en los últimos 4 años, esos son los valores que este país más ha necesitado. En momentos en que millones de nuestros conciudadanos estaban enfermos y muriendo, necesitábamos un líder con el carácter de hacer a un lado la política y hacer lo correcto. Cuando nuestra economía estaba en descenso, necesitamos un líder decidido a manejar la mayor recuperación del mundo. 16 millones de empleos, mejores salarios, abaratamiento del cuidado de la salud. Cuando el otro partido se había convertido en un culto de la personalidad, necesitábamos un líder firme que uniera a la gente y que tuviera la generosidad necesaria para hacer lo más raro en la política, poner a un lado su ambición personal en aras del país. La historia va a recordar a Joe Biden como un presidente excepcional que defendió la democracia en un momento de gran peligro. Y yo me siento orgulloso de considerarlo mi presidente, pero me llena aún más de orgullo el llamarlo mi amigo. Ahora se ha pasado la antorcha. Ahora depende de todos nosotros el luchar por la nación en la que creemos. Y no se olviden, no se engañen, será una lucha. Con toda esa enorme energía que hemos generado en las últimas semanas, las concentraciones, los MEMS, esta va a ser una contienda reñida en un país profundamente dividido. Un país donde muchos estadounidenses todavía están luchando. Donde muchos estadounidenses no creen que el gobierno pueda ayudar. Y al reunirnos aquí esta noche, la gente que va a decidir estas elecciones se hacen una pregunta muy simple. ¿Quién va a luchar por mí? ¿Quién está pensando en mi futuro, en el futuro de mis hijos, en nuestro futuro compartido? Una cosa es cierta. Donald Trump no se está desvelando por esa pregunta. Tenemos aquí a un multimillonario de 78 años que no ha dejado de quejarse de sus problemas desde que bajó hace 9 años por su escalera dorada. Ha sido una constante de quejas que se ha hecho peor ahora que teme que puede perder frente a Kamala. Los apodos infantiles, las teorías locas de conspiración, esta rara obsesión con el tamaño de las multitudes. Y la lista suma y sigue.
The other day I heard someone compare El otro día Trump escuché a alguien que comparaba a Trump who keeps running con ese his leaf vecino blower outside your window every minute of every day. que todo el día está con la sopladora barriendo las hojas frente a su ventana. From a neighbor, Bueno, that's exhausting. para el vecino eso es agotador, President, pero si viene de un presidente it's just dangerous. es peligroso. The truth is, Donald La verdad Trump sees es power que Donald as Trump nothing more than it means ve to his en ends. el poder He wants the middle class to pay the price for another medio huge para tax sus cut fines. that would mostly help Él him quiere and his un enorme rich recorte friends. fiscal que lo beneficiaría He mayormente a él y a killed sus a amigos. bipartisan Él immigration deal mató un acuerdo bipartidista by one of sobre the most inmigración conservative Republicans in Congress that would have helped negociado secure por our los southern border con because miembros más he thought conservadores republicanos en trying el to Congreso, actually solve the problem porque en would hurt lugar de his pensar en campaign. una solución para el problema, pensó que esto podría socavar su campaña. Do not boo. No, no abucheen, no. He doesn't seem to care if more A él no women parece lose importarle their reproductive si freedom más since mujeres pierden su it won't libertad affect his reproductiva, life. porque eso no lo afecta a él en su vida. And most of all, Donald Trump wants Y us to mayormente think that Donald this Trump quiere country que is pensemos hopelessly divided que este país between us está profundamente and them. dividido entre nosotros y between ellos, the real Americans, who entre of course los support estadounidenses him, de verdad, and que the lo apoyan a outsiders él, who don't. obviamente, y And aquellos he que wants no. you to think that you'll be Y él richer quiere and que ustedes safer piensen que van a if tener you will más just seguridad give him the power to put si those le other dan a people él back in their el place. poder de poner a otra gente en It esa is one posición. of the oldest tricks in politics. Es uno de los trucos From más a guy viejos de la who's política, has, let's face it, gotten pretty stale. de un sujeto que, déjenme We decirles, ha do tenido not sus need buenos 4 problemas. more years No necesitamos of 4 bluster años and más bumbling and chaos. de We have caos, seen that movie de before, tropiezos. and we Esa all película know ya la that the vimos sequel is y usually todos worse. sabemos que la segunda parte, por lo general, es peor. America's ready for a new chapter. Estados Unidos está listo para un nuevo capítulo. El país está listo para una historia mejor. Estamos listos para una presidenta, Kamala Harris. And Kamala Harris is ready for the Y job. Kamala Harris está lista para hacer este trabajo. This is a person who has spent her Esta es una life persona que ha dedicado fighting su on behalf vida of people who need a voice a luchar and a champion. por aquellos que necesitan As you heard un from defensor y Michelle, una voz. Kamala was not born Como in a decía privilege. Michelle, ella no nació en un mundo de privilegio. Tuvo que trabajar por lo que ha conseguido. What other Y people are going actualmente through. le importa la She's situación not the neighbor del running the leaf prójimo. blower. She's the neighbor rushing Ella over no to es la help when you vecina need con aid. la sopladora de hojas, es la vecina que viene a brindar ayuda cuando es As a necesario. prosecutor, Como Kamala stood up fiscal, for children who had been Kamala victims defendió a of niños sexual que habían abuse. sido víctimas de abuso sexual. As an attorney general of Como the most fiscal populous general state in the country. del estado más poblado del país, Big banks, ella for-profit se enfrentó colleges, a grandes bancos, securing universidades billions of privadas, dollars consiguió miles de millones de for people they had dólares scammed. para After the gente home que habían mortgage crisis, she embaucado. pushed me and my Después de la administration crisis hard inmobiliaria, to ella make insistió sure homeowners got a fair para que settlement. mi gobierno y yo Didn't matter that I le was a Democrat. consiguiéramos una solución a Didn't los matter that she had propietarios de knocked on viviendas. doors for my No campaign, importaba she was going to que yo fight fuera to get demócrata o as no, much ella iba a relief as luchar possible para for the conseguir la families mayor who ayuda deserved it. posible para las familias que merecían esa ayuda. As vice president, Como she'll take vicepresidenta, on the drug companies to ella cap se va a the cost of enfrentar a insulin, las farmacéuticas lower the cost of healthcare, para abaratar la give insulina, el families cuidado de with la kids salud, a tax cut. para darle a las familias un And alivio she is fiscal. running for president with Y real ella se plans está to lower postulando a costs la even more presidencia and con protect planes the reales Medicare and Medicaid. para And sign abaratar el costo a de la vida, law to proteger el Medicare y el guarantee Medicaid y every para woman's promulgar right una to ley make que her garantice own el healthcare derecho de las decisions. mujeres a tomar las decisiones sobre su propia salud. In other words, En otras Kamala palabras, Harris Kamala won't be Harris focused on her problems. no se va a enfocar en She'll be sus focused on problemas, yours. sino en los de ustedes.
Como presidenta, ella no va a velar solamente por sus partidarios, castigando a aquellos que no se dobleguen. Ella va a trabajar en nombre de todos los estadounidenses. Kamala es así. Y en la Casa Blanca, ella va a tener a un compañero excelente en el gobernador Tim Walz. Déjenme decirles algo. Déjenme decirles algo. Me gusta este tipo. Tim es la clase de persona que debería estar en la política. Nació en una pequeña comunidad, sirvió a su país, enseñó a chicos, veló por sus vecinos. Él sabe quién es, sabe lo que es importante. Uno lo puede ver. Esas camisas que usa no vienen de un consultor político, sino que vienen de su closet y han pasado por momentos difíciles. Sí, señor. Kamala y Tim han sido fieles a la historia fundamental de Estados Unidos. Una historia que dice que todos somos creados iguales, dotados de derechos inalienables, que todo el mundo merece la oportunidad de que, aunque no estemos de acuerdo, encontremos la manera de convivir. Esa es la visión de Kamala. Esa es la visión de Tim. Esa es la visión del Partido Demócrata. Y nuestro trabajo en las próximas semanas es de convencer a tanta gente como sea posible para que voten en favor de esa visión. No va a ser fácil. El otro bando sabe que es más fácil acicatear el temor de los demás. Les van a decir que el gobierno es inherentemente corrupto, que el sacrificio y la generosidad son para los tontos, y que como el juego está sesgado, lo importante es velar cada quien por sí mismo. Ese es el camino fácil. Tenemos una tarea diferente. Nuestro trabajo es convencer a la gente que la democracia puede responder y que en el proceso no podemos limitarnos a hablar de lo que hemos logrado. No podemos aferrarnos a las ideas del pasado. Hay que buscar un nuevo camino para enfrentar los retos del presente, y Kamala entiende eso. Ella sabe, por ejemplo, que si queremos que más gente joven pueda comprar una casa, tenemos que tener más casas y cambiar algunas de las leyes y regulaciones obsoletas que dificultan la construcción de viviendas en el país. Y eso está contenido en su plan. En cuanto al cuidado de la salud, debemos sentirnos orgullosos del enorme progreso que hemos logrado a través de la Ley de Cuidado Médico Accesible, que le ha dado a millones de personas acceso a cobertura médica accesible, protegiendo a millones más de prácticas inescrupulosas de las aseguradoras. Y desde que esto se ha hecho popular, ya no lo llaman Obamacare. Pero Kamala sabe que no podemos parar allí, y por eso va a seguir trabajando para limitar los desembolsos. Kamala sabe que si queremos ayudar a la gente a salir adelante, tenemos que hacer que la educación universitaria esté al alcance de más estadounidenses. Pero ella también sabe que la universidad no puede ser la única vía de ingreso a la clase media. Tenemos que seguir ejemplos de gobernadores como Tim Walz, que dicen, si usted tiene las destrezas y el ímpetu, debería poder servir como gobernador sin tener un título universitario. Y en esta economía necesitamos a una presidenta realmente interesada en las millones de personas de este país que se levantan cada día
para hacer ese trabajo esencial y frecuentemente ingrato, limpiando nuestras calles, atendiendo a nuestros enfermos, entregando paquetes. Necesitamos una presidenta que defienda sus derechos, de tener mejores condiciones de trabajo, mejores ingresos. Y Kamala va a ser esa presidenta. Yes, she can. Sí puede. Yes, she can. Ella puede. El gobierno Harris-Walz puede ayudar a facilitar la salida de debates del pasado que asfixian el progreso, porque Kamala y Tim entienden que cuando todo el mundo tiene una oportunidad, a todos nos va mejor. Entienden que cuando cada niño tiene una mejor educación, el país entero se fortalece. Cuando a las mujeres les pagan lo mismo que a los hombres por hacer el mismo trabajo, todas las familias se benefician. Entienden que podemos asegurar nuestras fronteras sin separar a los chicos de sus padres. Y podemos mantener nuestras calles seguras, generando confianza entre las autoridades y las comunidades a las que sirven y eliminando los prejuicios. Eso hará las cosas mejores para todos. Donald Trump y sus donantes no ven las cosas de esa manera. Para ellos, el beneficio de unos tiene necesariamente que ser la pérdida de otros. Para ellos, la libertad significa que los poderosos pueden hacer lo que les venga en gana. Despedir trabajadores que quieren sindicalizarse, o envenenar nuestros ríos, o no pagar impuestos, como todos los demás. Bueno, nosotros tenemos una visión diferente de la libertad. Nosotros creemos en la libertad de levantar una familia si uno trabaja duro, la libertad de tener agua y aire limpio y de poder enviar a los chicos a la escuela sin tener temor de no saber si van a poder regresar. Nosotros creemos que la verdadera libertad nos da a todos el derecho a tomar decisiones sobre nuestra vida, cómo oramos, nuestra familia, cuántos hijos tenemos, con quién nos casamos. Y nosotros pensamos que la libertad nos exige que reconozcamos que otra gente tiene el derecho a tomar decisiones diferentes a las nuestras. Y eso está bien. Esa es la nación en la que creen Kamala Harris y Tim Walz. Una nación donde nosotros, el pueblo, es una frase que nos incluye a todos. Porque esa es la única manera en que este experimento estadounidense funciona. Y a pesar de lo que pueda sugerir la política, creo que la mayoría de los estadounidenses entiende esto. La democracia no es una serie de principios abstractos y leyes polvorientas en libros. Son los valores por los que vivimos, la forma en que nos tratamos los unos a los otros, incluyendo aquellos que no lucen como nosotros, o que oran como nosotros, o que ven el mundo igual que nosotros. Ese sentido de respeto mutuo tiene que ser parte de nuestro mensaje. Nuestra política se ha hecho tan polarizada que todos nosotros en el espectro político asumimos muy fácilmente lo peor de los demás, a menos que estén de acuerdo con nosotros en todo. Pensamos que la única manera de ganar es oprimiendo la contraparte. Y después de un tiempo la gente se hastía, no se molestan en votar.
Eso puede funcionar para los políticos que solo quieren atención y que buscan la división, pero eso no va a funcionar para nosotros. Para progresar en las cosas que nos importan, en las cosas que afectan realmente la vida de la gente. Tenemos que recordar que todos tenemos nuestras contradicciones y prejuicios. Y si queremos ganarnos a los que están listos para apoyar a nuestros candidatos, tenemos que escuchar sus inquietudes. Y quizá podemos aprender algo en el proceso. Después de todo, si un padre o un abuelo de vez en cuando dice algo que nos sobresalta, no podemos asumir que son malas personas. Reconocemos que el mundo avanza rápido, que quizá necesiten tiempo para ponerse a la par. Nuestros conciudadanos merecen la misma cortesía que nosotros esperamos recibir. Así es como podemos edificar una mayoría demócrata, una que logre resultados. Y por cierto, eso no solo es importante para la gente en este país, el resto del mundo está observando para ver si podemos hacer esto. Ninguna nación, ninguna sociedad ha tratado de forjar una democracia tan grande y tan diversa como esta. Una que incluya a gente que a lo largo de décadas ha venido de todos los rincones del mundo, donde los nexos en nuestras comunidades no se deben a la raza. Por eso cuando defendemos nuestros valores, el mundo observa. Y cuando no lo hacemos, el mundo se empequeñece y los dictadores y autócratas se envalentonan. Y vamos perdiendo seguridad. No debemos ser los policías del mundo y no podemos erradicar todas las crueldades e injusticias del mundo. Pero Estados Unidos puede y debe ser una fuerza para el bien. Desalentando los conflictos, luchando contra las enfermedades, promoviendo los derechos humanos, protegiendo al planeta del cambio climático, defendiendo la libertad, estimulando la libertad. En eso es en lo que cree Kamala Harris y en lo que cree la mayoría de los estadounidenses. Yo sé que estas ideas pueden sonar ingenuas. Vivimos en unos tiempos de búsqueda, confusión y rencor. Una cultura que le da prioridad a lo efímero, el dinero, la fama, el estatus, las preferencias. Buscamos la aprobación de extraños en nuestros teléfonos. Nos rodeamos de cercas y después nos preguntamos por qué nos sentimos tan solos. No confiamos en el prójimo porque no nos tomamos el tiempo de conocer al prójimo. Y ese espacio entre nosotros, entre políticos y algoritmos, nos maltratamos y nos insultamos y nos tememos los unos a los otros. Pero esta es la buena noticia, Chicago. En todo el país, en ciudades grandes y pequeñas, más allá de todo el ruido, el nexo que nos vincula está allí. Seguimos atendiendo a los equipos deportivos de los niños, velamos por nuestros vecinos, alimentamos a los hambrientos en centros religiosos. Sentimos el mismo orgullo cuando nuestros atletas olímpicos compiten por el oro.
Porque la gran mayoría de nosotros no quiere vivir en un país amargado y dividido. Queremos algo mejor. Queremos ser mejores. Y la alegría y la emoción que vemos en esta campaña nos dice que no estamos solos. Yo he pasado mucho tiempo pensando en esto en los últimos meses, porque como decía Michelle, en el verano no sé de nadie que haya querido a su suegra más de lo que yo quería a la mía. Mayormente porque ella era divertida, sabia y la persona más sencilla que yo haya conocido. Y cuando metía las patas, me defendía delante de Michelle. Yo me escondía detrás de ella. Pero también pienso que una de las razones por las que nos sentíamos tan cercanos es porque me recordaba a mi abuela, la que ayudó a criarme cuando era niño. Y en la superficie no tenían mucho en común. Una era una mujer negra del sur de Chicago que fue a Englewood. La otra era una señora blanca nacida en Peru, Kansas. No hay mucha gente que venga de allá. Pero compartían una visión del mundo. Eran mujeres inteligentes, llenas de sentido común, quienes a pesar de las barreras que encontraron, y las mujeres que crecieron en los años 40 y 50 encontraron barreras, pero seguían adelante sin hacer mucho revuelo, dándole un apoyo enorme a sus hijos y a sus nietos. En ese sentido, ambas representaban a toda una generación de personas trabajadoras que en guerra, depresión, discriminación y limitación de oportunidades ayudaron a edificar este país. Muchos trabajaron todos los días en trabajos que muchas veces no eran lo suficiente, que pasaron privaciones para que sus familias tuvieran un techo, para darle a sus hijos algo mejor. Pero sabían de algo que era cierto, algo que era importante: la honestidad, la integridad, la generosidad y el trabajo duro. No se dejaban impresionar por los envalentonados o los pretenciosos. No pensaban mucho en lo que no tenían. En lugar de eso, apreciaban lo que tenían. Derivaban el placer de las cosas simples, jugando cartas con amigos, la buena comida o la risa en torno a la mesa de la cocina, ayudando a otros y especialmente viendo a sus hijos haciendo cosas que ellos nunca hubieran imaginado para sí mismas. Ya sea que ustedes sean demócratas o republicanos o algo en el medio, siempre hemos tenido gente así en nuestras vidas. Gente como los padres de Kamala, que cruzaron océanos porque creían en la promesa de Estados Unidos. Gente como los padres de Tim, que le inculcaron la importancia del servicio. Gente buena y trabajadora, que no eran famosos ni poderosos, pero
que to leave this de country muchas maneras just a little bit vieron better than they cómo found it. dejar a este país un poquito mejor As de cómo lo much encontraron. As any policy or program, Más allá de cualquier believe that's what política we o yearn programa, creo que eso es lo que a ansiamos. return to an America where we work Volver together. a un look país out for each other. donde trabajamos juntos A y velamos restoration los unos por los otros. of what La restauración Lincoln called on the de lo que eve of Lincoln Civil War, llamaba, en la víspera de una of guerra bonds civil, of affection. los An nexos del America that afecto. taps what he Una called nación the better angels of que our podía apelar a los mejores ángeles de nuestra naturaleza. That is what this election is about. De eso se tratan estas And I believe elecciones. that's why Y yo if we creo each do our que part over the si next cada uno 77 de days, nosotros pone de if su we knock parte on doors, en los próximos if we make 77 phone días, calls, si if tocamos we talk to our puertas, friends, si hacemos llamadas if we telefónicas, si hablamos con listen to nuestros our amigos, neighbors, si escuchamos a nuestros vecinos, if we work like we've si never worked before, trabajamos como nunca lo hemos hecho antes, hold firm to our convictions, si nos aferramos a nuestras convicciones, we will elect Kamala Harris as the vamos next a president elegir a of the Kamala United Harris como la próxima presidenta de los Estados Unidos y a Tim Walz como el próximo vicepresidente de los Estados Unidos. Vamos a elegir líderes en toda la boleta que van a luchar por esa nación de esperanza en la que creemos y juntos vamos a construir un país más seguro, more equal, más justo, and more free. más igualitario So let's y get más to work. libre. Así que manos a la obra. Dios los bendiga. Y Dios bendiga a los Estados Unidos de América.